Buenos días a todos. Estamos ya a punto de iniciar. Vamos tratando en la medida de lo posible, sobre todo al inicio, de tener nuestras cámaras encendidas para que el hermano Andrés nos vaya ubicando. Pues nuevamente gracias por estar tan a tiempo. Y antes de iniciar, pues quiero presentar brevemente al hermano Andrés. Creo que la mayoría no lo conoce. Quizá ha oído hablar de él por sus últimas experiencias. El hermano Andrés, hermano joven, como pueden ver, es originario de Durango, exalumno del Colegio Guadiana. Antes de ingresar con los hermanos, terminando su preparatoria, fue voluntario en El Salto. Es alguno de los cuantos hermanos que tuvieron esa experiencia de voluntariado y de ahí, pues, complementaron o fijaron su vocación. Hace unos años tuvo la inquietud y con apoyo de superior general de participar, como él ya les platicará, del inicio de lo que fue el proyecto Fratelli en el Líbano. Y estuvo por allá algunos años, como 3, ¿verdad, Andrés? 3, 4 años que estuviste por allá en el Líbano. 5. 5, perdón, se me fue uno. 5 años. El tiempo pasa rápido. Sí, muy rápido. Y ahorita, pues durante este curso escolar ha regresado y está esperando que le den comunidad, ¿verdad? Entonces, pues le agradezco mucho, ante todo mi hermano, mi amigo, y qué bueno que tengas la oportunidad. Creo que ahorita estás desde casa de tus papás dirigiendo este retiro allá en Durango, ¿verdad? Pues bienvenido. Si me faltó algo de tu breve biografía, pues tú la puedes complementar. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente y estamos ahí a tus manos. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes, más que nada para compartir un poco de mi experiencia, no desde bueno, sí hay algunos aspectos teóricos, pero me gustaría pues más compartir desde lo que soy, desde lo que he vivido y que eso pues les pueda dejar a ustedes algo. El hermano Lalo me pidió que fuera como curso, taller, pero bueno, tiene aspectos de todo un poco. Definitivamente no es un retiro, pero sí tiene aspectos de espiritualidad que creo que nos pueden enriquecer, independientemente de los años que llevemos como maestros o maestras lasallistas. Entonces, si gustan, vamos a comenzar con un pequeño acordémonos, poniendo en manos de Dios esta mañana, este tiempo que vamos a estar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Si nos ayuda, cerremos unos segunditos nuestros ojos. Tal vez seguimos todavía con la inercia de la mañana, de levantar, los que tienen hijos o pareja o otras cosas que hacer, así a lo mejor apenas van llegando a sentarse, a conectarse, entonces tratemos de conectar con nosotros mismos, con nuestro interior, nuestras emociones, primero darnos cuenta cómo estamos en esta mañana de lunes, cómo nos sentimos, tratar de respirar profundo algunas veces. Y en esta pequeña calma, pues hacer consciente que Dios está aquí con nosotros. En esta conexión, aunque sea virtual, no deja de ser real. Él sigue estando presente dentro de nosotros y en torno a nosotros. Continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por tu amor. San Juan Bautista de la Salle, San José nuestro patrono y protector, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, brevemente les platico un poquito. No sé, Lalo, si ya más o menos tienen idea del esquema del día o se los explico así brevemente. Ok. Platícalo brevemente. La idea es estar aproximadamente 4 horas, espero que sea menos. Mi idea no es que sea pesado, es decir, tratar de hacerlo un poquito vivencial, mezclando varias cosas. Entonces tendremos dos momentos y en medio habrá un receso. Primer momento, quiero compartir un poco sobre la espiritualidad lasallista, es decir, textos de San Juan Bautista de La Salle, el espíritu de fe a grandes rasgos. Luego tendremos un receso y el segundo momento, como decía el hermano Lalo, compartir un poco lo que fue acerca del Líbano, el país donde estuve 5 años, un poquito la experiencia que vivía allá con familias y niños refugiados y profundizar un poquito o comenzar a profundizar en un texto del Papa Francisco en un acuerdo que se llama el Pacto Educativo Global, que no sé si algunos de ustedes ya lo hayan escuchado. Entonces, dejar así como un poquito aspectos sobre varios temas que nos sirvan para luego seguir profundizando. Yo la verdad quiero que se sientan en toda la confianza. Digo, no sé cómo se acostumbren. La primera vez que estoy en una reunión con maestros o compartiendo con maestros, yo estoy estudiando ahorita una maestría y pues somos todos adultos y sabemos también que si en algún momento pues alguien quiere o tiene una urgencia, una necesidad o si quieren llevarse ahí un té o el cereal si no han desayunado, lo que sea, pues siéntanse con total libertad. Sí habrá algún momento en que les pida compartir, pero igual con toda libertad y confianza. Habrá 2 momentos de trabajo en equipos que ya me dice el hermano que se saben ustedes organizar. Pues esos números son los equipos, los que veo. Lalo. Sí, parece ser, no veo a Elizabeth, anda por ahí, o está en la cuenta de La Salle. Bueno, no importa, digo, va a haber 2 momentos de trabajo en equipos. Sí, son los números, hermano, de los Ok. equipos. Muy bien, muchas Perfecto, gracias. gracias. Pues que también un poquito para que haya compartir en pequeños grupos. Ok, voy a compartir desde una aplicación que se llama Prezi Video. Prezi Video. Entonces, si ahorita tienen, a ver, me parece que ahí ya todos ven mi imagen grande. ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? Ok. Voy a empezar a compartir, les decía primero sobre el espíritu de fe y cada uno de los 2 momentos de la mañana está dividido en 5 partes y este primer momento, pues quiero hablar primero un poquito desde los textos de San Juan Bautista de La Salle, acerca del espíritu de fe. Él habla de lo que él llama las miradas y los movimientos, luego un poquito de mi experiencia, una conclusión, un momento de aplicarlo y ahí es donde haríamos un trabajo en equipos y terminar con una oración muy sencilla. Muy bien, no hace falta explicar esta imagen qué significa, la imagen que está aquí arriba a la derecha para todos nosotros después de pues más de un año de estar viviendo en esta situación de pandemia, confinamiento y que nos ha causado pues un contraste y un reto a todos en todos los sentidos, ¿no? Yo sinceramente pues sí veo que los niños, los alumnos en general están batallando y es difícil y a veces se frustran y quieren convivir, pero a quien yo sí definitivamente les doy todos mis respetos es a ustedes, a los maestros, y bueno, a los directivos, a los administrativos, porque ha sido un cambio total de paradigma, ¿no? Algunos estaban preparados, otros a lo mejor no tanto, pero sí es muy admirable cómo pues todo esto nos ha llevado a cambiar muchas de nuestras expectativas.
Quise poner aquí esta imagen para hacerles una pregunta y con este ejemplo de la vacuna de COVID les voy a explicar lo que San Juan Bautista de la Salle le llama las tres miradas. Y estas tres miradas están como en niveles, desde el más bajo o primario, por así decirlo, hasta el más superior. Entonces, la primera pregunta o el primer aspecto sería la mirada de la carne. Si consideramos la vacuna, desde la mirada de la carne sería pensar, ¿me gusta o no me gusta que me vacunen en general? O que me pongan una inyección, ¿me atrae o no? ¿Se siente bonito o no? Desde los sentimientos, es decir, la carne. Un nivel un poquito más arriba sería desde la razón. ¿Es conveniente o no es conveniente vacunarse? ¿Es prudente o no? ¿Es práctico o no? ¿Es lógico o no? Y un paso un poquito más arriba sería lo que Dios vería. Es decir, si Dios quiere que nosotros nos vacunemos. Y ahí, si se fijan, pues la respuesta es un poquito más profunda. Claro que, bueno, San Juan Bautista de la Salle, yo ahorita lo resumí así muy, muy brevemente. Para esto, San Juan Bautista de la Salle dice que es necesario pues tener una mirada lo más amplio que podamos de las cosas y que no hay realidades absolutas, depende de cómo y desde dónde se mire, ¿no? Y para esto les quiero contar un cuento sobre 6 sabios ciegos, 6 hombres mayores que vivían en una pequeña aldea y los 6 eran ciegos. Un día a la pequeña aldea llegó alguien que llevaba un elefante. Estos sabios, estos hombres, estos ciegos nunca habían convivido o tenido contacto con un elefante. Entonces, ante esta situación, pues se pusieron de acuerdo y se reunieron en la plaza del pueblo para saber cómo era el elefante, ya que no lo podían ver. Entonces a uno de ellos se les ocurre, ya sé, vamos a tocarlo, vamos a palparlo. Buena idea, dijeron los demás, así vamos a saber cómo es el elefante. Y dicho y hecho, el primero empezó a tocar las grandes orejas del elefante, lo tocaba lentamente hacia adelante, hacia atrás, y sacó la primera conclusión. El elefante es como un gran abanico, dijo el primer sabio. El segundo, que estaba agarrando las patas del elefante, dijo, no, es como un árbol. Eso me queda claro, es como un árbol. Los dos están equivocados, dijo el tercer sabio, y tras examinar la cola del elefante, exclamó, el elefante es como una soga, estoy seguro de ello. Justamente entonces el cuarto sabio, que estaba palpando los colmillos, gritó, el elefante es como una lanza, se siente duro. No, no, gritó el quinto. Es como un alto muro. El quinto sabio había estado tocando el costado del elefante. Por último, el sexto sabio, que había esperado hasta el final y estando agarrando la trompa del elefante, dijo, están todos equivocados. El elefante es como una serpiente. No, como una soga, serpiente, muro. Están equivocados, estoy en lo cierto. Y empezaron a discutir en una interminable discusión durante horas sin ponerse de acuerdo sobre cómo era el elefante. En este sentido, entonces, podemos considerar que cada una de las situaciones de nuestra vida, no solo laboral o la misión, el apostolado, sino familiar, personal, podemos abordarlas desde diferentes perspectivas. A veces puede que nos quedamos en un nivel parcial o muy de la carne, a veces le metemos la razón, pero si le metemos la fe, claro que la visión es un poco más amplia y podemos abarcar más las cosas, no nos quedamos en una visión humana, en una visión con valores simplemente humanos. Eso es sobre las tres miradas. Y sobre tres movimientos, si se fijan, está un poquito relacionado. Ya cuando hablamos de la mirada de fe, San Juan Bautista de la Salle propone tres movimientos. Y el primero es mirar todo con los ojos de la fe, no hacer nada sino con la mira puesta en Dios y atribuirlo todo a Dios. Y pongo un breve ejemplo sobre cada uno. Mirar todo con los ojos de la fe.
es decir, lo que sucede a tu alrededor, la realidad en general. Y ojo, aquí es obviamente no solo las cosas que nos gustan, que nos convienen, sino todo. Por eso resalto ahí el todo en negrita. El mismo Jesús, al estar en Getsemaní, dice, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A Job, de la Biblia también, él mira todo con ojos de la fe y le empiezan a pasar mil problemas, su ganado, su familia, pierde su casa, todo, y siempre su respuesta es, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. Un poquito que esa pueda ser nuestra actitud, pues claro que nos abre muchas puertas. El segundo movimiento, no hacer nada sino con la mira puesta en Dios, es decir, lo que tú haces, todo lo que hacemos, no solo desde los momentos formalmente espirituales o lasallistas, sino estamos cocinando, estamos manejando, estamos haciendo deporte, estamos acostando a los niños, cualquier cosa es hacerla con la mira puesta en Dios, sabiendo que Dios nos ve y queremos verlo. Y aquí pues La Salle tiene un ejemplo muy claro, ¿no? Probablemente sepan que en su vida pues él era adinerado, él era de clase alta y un compromiso lo fue llevando a otro hasta que él dio todo su dinero a los pobres. Y esto cuando ya él sabía que estaba dedicándose a las escuelas, la mirada de la razón a él le decía, y había mucha gente que le aconsejaba, oye, no le des el dinero a los pobres, guárdalo, ahórralo para que lo uses en las escuelas, con los maestros. Eso desde la razón tiene mucho sentido. Sin embargo, con su director espiritual, él descubre que Dios le estaba pidiendo que lo dejara todo y se desprende de todo para, pues, no quedar más que en total confianza en las manos de Dios. Había una hambruna en ese momento cuando él estaba en ese discernimiento por un invierno muy crudo, entonces él ve un signo de los tiempos, es decir, hay un invierno muy crudo, hay mucha gente sufriendo de hambre, yo estoy viviendo esta cuestión interna espiritual de discernimiento, pues las dos cosas se conectan. Si lo miro desde los ojos de Dios y entonces descubro que Dios me está pidiendo, claro, con un acompañamiento y con un proceso, no siempre es rápido ni automático. Y la última, atribuirlo todo a Dios, lo que nos sucede y queremos explicar. Y la Madre Teresa, en su trabajo tan difícil que tenía, pues si recordamos, ella hasta llegó a recibir un premio Nobel, la invitaron a ir a las Naciones Unidas, y fíjense qué impresionante una mujer tan pequeña, anciana, débil, el poder que tenía, ¿no? La presencia que en las Naciones Unidas, que es un lugar pues totalmente religioso y laico, los puso a rezar la oración de San Francisco de Asís y nadie le dijo nada. Claro, pues la criticaron como critican a todo mundo, pero ante un testimonio tan fuerte como el de ella, pues claro que nadie se podía resistir. Y ella pues veía claro que no era su esfuerzo, que lo importante de su trabajo, el impacto que había tenido, pues era Dios. Ella veía y amaba en los enfermos y en los pobres a Jesús, le atribuía todo lo que hacía a Dios. Y a pesar de que ella vivió muchos años en una noche oscura espiritual, a pesar de su cansancio, del mal olor, de la gente con la que convivía, del calor, de las enfermedades, ella llegó a decir, Dios no te llama a tener éxito, sino a serle fiel. Y aquí pues se juntan los tres movimientos, ¿no? La mirada puesta en Dios, ver todo con los ojos de la fe y atribuírselo a Él. Para que no quede solamente en mis palabras, quise ponerles aquí los textos, el texto, perdón, de La Salle, en el que él describe en 3 documentos, ahí vienen en el paréntesis, en la regla, en la colección de varios trataditos y en una carta que él escribe a uno de los hermanos, él define el espíritu del Instituto de los Hermanos, que es en primer lugar el espíritu de fe, que nos debe mover, bueno, los 3 movimientos, mirar
Todo con los ojos de la fe, no hacer nada sino con la mira puesta en Dios y atribuirlo todo a Dios. Y él mismo pone de ejemplo a Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y tenemos aquí 3 imágenes que quise compartir. Estos son unos dibujos de un hermano mexicano también. Si se fijan, aquí está pues un hermano, pero es un maestro lasallista, es cada uno de nosotros. Es un administrativo, una persona con el carisma lasallista que está haciendo, en este caso está dando una clase de matemáticas, está enseñando pues, graficar o lo que sea, y pues eso hay que enseñarlo obviamente, pero en la parte de atrás, se fijan, está la misma gráfica, pero con un monito como subiendo. ¿Qué podría ser aquí la reflexión? Pues que el maestro lasallista, el lasallista, al enseñar, no damos ni transmitimos solamente información, sino buscamos que el alumno, la persona, el niño crezca, se supere, al tocar corazones, que esos conocimientos le ayuden a avanzar en su vida. Luego tenemos aquí, pues también haciendo actividades diarias tan sencillas como barrer, como limpiar, como preparar una clase, como adornar, bueno, pues antes cuando se adornaban los frisos o lo que sea que hagamos, que no tiene que ser todo el tiempo, no se trata de obsesivamente preocuparnos porque, ay, es que hoy no me acordé o no hice esto dedicándoselo a Dios, sino que venga de vez en cuando, como viene a la mente una persona que queremos mucho y a veces le dedicamos algunas de nuestras acciones, pues ahí está. Entonces, mirar todo con los ojos de la fe, atribuírselo todo a Jesús. Y en este caso, pues también algo tan sencillo o tan básico como el agua que nos llega, podemos decir, pues, pues el agua sí la pago y todo, pero bueno, pues me viene porque es normal, es natural. Sin embargo, se nos olvida que todos los recursos, todos los medios, pues si no fuera porque Dios hace lo posible para que nos lleguen, no los tendríamos, ¿no? Entonces, atribuírselo a que lo que tenemos, lo que somos, viene de Él. Entonces, si queremos profundizar en esta mirada de fe, pues claro que hay que conocer las Escrituras, especialmente el Evangelio, para saber pues cuál es el espíritu de Jesús. Y un poquito para que quede más grabado, si les sirve para grabárselo, para que lo puedan recordar. Hay un canto también de un hermano lasallista que toma estas frases del espíritu de fe y lo convirtió como en un mantra, en una antífona. Pues lo voy a entonar 1 o 2 veces, pues en este mismo ambiente de reflexión, para que nos ayude a grabarlo un poquito más. Mirar todo con los ojos de la fe. No hacer nada sino con la mira en Dios. Atribuirlo todo a Dios. Atribuirlo todo a Dios. Otra vez. Mirar todo con los ojos de la fe. No hacer nada sino con la mira en Dios. Atribuirlo todo a Dios. Atribuirlo todo a Dios. Ojalá podamos, si tenemos ahí donde anotar, al menos escribir estos 3 movimientos y que los tengamos presente para nuestra vida diaria.
Desde mi experiencia, pues les quiero contar 3 anécdotas. Claro que yo cuando conocí el carisma lasallista, el espíritu de fe, pues traté y empecé a aplicarlo a muchas de mis situaciones, pero quiero compartirles 3 anécdotas desde mi experiencia como significativas, experiencias que me han marcado. Y la primera fue, probablemente sepan, el grupo Parmenia, que es el grupo vocacional que tenemos en el distrito, en los colegios, para un discernimiento vocacional de los jóvenes. Yo empecé con cierta inquietud vocacional en tercero de secundaria, pero no me interesó cuando nos hicieron la encuesta para entrar al grupo. Al principio no me interesó, entonces no me metí. Pero yo siempre he sido muy fan o devoto de Juan Pablo II. Entonces, en ese año, cuando yo estaba en tercero de secundaria, en el 99, él iba a venir a México de visita a la Ciudad de México, y fue cuando fue este evento muy bonito en el Estadio Azteca y en el Autódromo Hermano Rodríguez. Entonces, del colegio o del distrito, de hecho, se estaban organizando para ir los grupos Parmenia, solamente para ir al evento del autódromo. Cuando yo me enteré de esto, pues dije, ay, ¿cómo le hago? O sea, y de hecho iba a ir mi familia, mis hermanos. Dije, mi única oportunidad es ir con el grupo Parmenia, porque del colegio no iba a ir nadie más. Y muy sencillo, o sea, sin tampoco malicia, pero sin pensarle mucho, dije, bueno, pues déjale, digo al hermano, que quiero ser hermano, no creo que me rechace, me meto al grupo Parmenia y voy al viaje. Y ya, pues me salgo después del viaje o lo que sea. Y así fue, fui con el hermano, el coordinador en ese momento, le dije y pues claro, me aceptó y empezamos a hacer el trámite para el viaje y todo eso, y pues sí, fuimos algunos. Entonces ya cuando yo regresé del viaje, pues dije, pues no me desagradó tampoco el ambiente, o sea, el viaje me gustó mucho y las reuniones que tuvimos ya de Parmenia se me hicieron padres, también había algunos de mis amigos, entonces como que dije, pues no me desagrada, ¿para qué me salgo? Y ya continué en tercera y secundaria, de hecho casi toda la prepa estuve en Parmenia, mientras yo seguía con mi vida normal. Yo tenía novia y todo, y jugaba fútbol y viajaba, y mi proyecto después de prepa pues era otra cosa, estudiaron inglés, una carrera. Sin embargo, pues ahí es donde yo también me conecto mucho con la frase de La Salle, de Dios me fue llevando de compromiso en compromiso sin haberlo previsto desde el inicio. Como con sus hilos invisibles, pues Él me hizo entrar en un ambiente que a lo mejor la decisión no era tan honesta, por así decirlo, o 100% pulida, pero tampoco era con malicia, como decía. Entonces eso me ayudó pues a seguir caminando ya hasta la fecha. Siento que sigo caminando en mi camino de vocacional y discernimiento. Entonces, cuando yo termino la prepa o en tercero, pues ya se empiezan a juntar muchas cosas, y yo digo, pues como que no me gustaría empezar ya la carrera de volada. Quiero irme un año de voluntario, y esto motivado por un voluntario que nos fue a dar una plática y que yo conocía y que vi el cambio que tuvo en esa experiencia. Entonces yo dije, yo quiero vivir eso. Dije, bueno, me voy de voluntario un año, yo creo que con eso pues se me va a calmar la inquietud vocacional, y después ya pues me voy un año a estudiar inglés. También tenía muchas ganas de perfeccionar mi inglés, y luego ya estudié una carrera, quería estudiar música también y una ingeniería. Pues estos eran mis proyectos, ¿verdad? Desde mi mirada, desde mi visión. Sin embargo, en el voluntariado, pues al platicar con mucha gente y con personas que me podían acompañar, pues me di cuenta que esa inquietud vocacional se hacía cada vez más fuerte. Sin tener yo absoluta claridad, le digo que sí al hermano visitador cuando me invita a entrar al postulantado, y pues a partir de ahí, como les decía, de compromiso en compromiso, seguí caminando. Y algo que me marcó mucho pues fue precisamente las misiones, tanto en la escuela como en el voluntariado. Y por eso pues mi inquietud como hermano siempre fue, cada año yo pedía que quería ser misionero, y primero era en África. O sea, yo me imaginaba
sí, ahora lo veo y fue parte de mi discernimiento que estaba muy mezclado con cuestiones románticas, ¿no? Del misionero que se va allá a África lejos y vivir así en una chocita. Entonces, no había mucha profundización, pero sí era algo real, era algo auténtico. Con el discernimiento ya me fui dando cuenta que eso que yo buscaba no tenía que ser en África, podía ser en Latinoamérica, en Medio Oriente, en Asia. Entonces, el hermano superior me ofrece algunas opciones, entre las que estaba Líbano, y que bueno, más adelante lo voy a platicar un poquito más sobre esa experiencia. Me llamó más la atención esa porque pues era una obra urgente que se necesitaba abrir en ese momento por una crisis de refugiados que estaba pues devastadoramente saliendo en todos los medios de comunicación en el 2015. Entonces, las otras opciones pues eran sí fuera de México, pero yo sentí una inclinación por este reto más grande. Y bueno, claro que todo eso, pues yo desde la mirada de fe, pues veía, pues claro, qué es lo que Dios me está pidiendo. Y la última, bueno, pues yo paso los 5 años en Líbano, cuando ya me toca regresar, ahí es como más evidente y más claro todavía, pues el interpretarlo desde los ojos de la fe. Yo regreso del Líbano el 3 de agosto, es decir, salgo el 3 de agosto del Líbano hacia México en la madrugada, y cuando yo voy volando, es decir, ya llegando a México, pues después de, no sé, 15 horas con la escala y todo eso, en ese momento ocurre la explosión de Beirut, que sucedió un día después, el 4 de agosto. Entonces yo llego a México, aterrizo, me voy a quedar, duermo esa noche, y como no tenía internet, pues ya cuando me levanto el día siguiente, no me había conectado. Entonces la primera persona que veo me dice: oye, hermano, ¿ya vio lo que pasó en el Líbano? Y yo, no, ¿qué pasó? Y lo primero que me enseña es así un video de la explosión del hongo. Es impresionante, ¿no? Pues claro que ahí ya me conecto al Wi-Fi y pues muchísimos mensajes. Mucha gente no sabía que ya me había regresado al Líbano, digo a México, perdón, de que estás bien, ya vimos lo que pasó. Y yo, pues así, o sea, no lo podía creer. Y a partir de ahí pues fue claro que con el corazón roto, seguir viendo cómo gente que yo conocí, lugares con los que anduve, colegios lasallistas en los que la comunidad en la que estuve antes de venirme para acá, pues quedó destruida. Gracias a Dios no hubo hermanos o conocidos muertos, pero sí conocidos de conocidos que fallecieron por la explosión o por los daños. Entonces yo, bueno, pues pasa eso, pasa un semestre, me vengo a Durango con mi familia en diciembre, y en enero, el 31 de enero, se contagian mis papás, o se contagian antes, pues, pero el 31 de enero nos dan el positivo de COVID a ellos. A mí me sale negativo, pero yo también ya me sentía mal. Pues mis papás pues empezaron cada día así a ponerse más graves, y en una semana pues ya, o sea, les bajó la oxigenación de 90. Me llevé primero a mi papá al hospital, 2 días después, porque era la distancia que se tenían en los síntomas, me llevó mi mamá, y al ingresar al hospital a mi mamá, pues era cuando estaba muy feo todavía, y yo de hecho, pues por cuidarme traía un traje de esos de buzo así, o de los blancos, pues todo protegido. Fue sentir así como el golpe muy duro de estoy ingresando a mi mamá y probablemente sea la última vez que la vea. Porque bueno, gracias a Dios en ese hospital luego ya sí me dejaron irlos a visitar, pero ese mismo día cuando yo la hospitalizo, a mí me llega ya el resultado positivo porque me volví a hacer otra prueba, y ahí sí ya yo me sentía muy mal. Entonces ya traía yo temperatura y todos los síntomas. Yo ya no pude estar al pendiente de ellos, ahí se metieron mis hermanos para ayudar. Estuve 3, 4 días pues también desconectado, y ya pues cuando ya empiezo a poderlo seguir apoyando, pues mi mamá se mejora un poco, la pasan a piso,
en el piso les da, en el cuarto le da una bacteria y se vuelve a poner grave y la tienen que intubar. Ahí sí, pues estuvo muy grave, al borde de morirse. Entonces, pues claro que todo eso yo lo pongo en lo mismo porque fue, pues, experiencias muy fuertes para mí desde que regreso del Líbano y que mi mamá, gracias a Dios, se fue mejorando hasta la fecha. Todavía tiene alguna secuela ahí nerviosa, pero ya está muy bien. Mi papá también salió un poquito más rápido, pero muy bien. Pero se los quiero compartir porque para mí fue muy claro. Por un lado, pues la presencia de Dios, mi mamá, y hay gente que dice, es que Dios te sacó de la explosión. Pues claro, o sea, desde los ojos de la fe sí, es muy cierto. Sin embargo, yo también digo, bueno, pues ¿por qué a mí, no? O sea, ¿por qué todos los otros 300,000 que quedaron afectados sin casa, por qué no pudieron salir o no salieron antes? O Dios a ellos no los quería, tanto o quería mostrarles otra cosa, no sé. Ahí es cuando entra un poquito el misterio, ¿verdad? De que no siempre tenemos las respuestas y que no siempre es tan sencillo decir, pues es porque Dios quiere. No siempre Dios quiere, más bien de hecho, Dios nunca quiere las desgracias. Si las permites porque ya hizo todo lo posible para que no ocurrieran y Él se atiene a nuestra libertad. Entonces, cuando ya mis papás estaban muy graves, pues yo descubro que la presencia de la oración de tantísima gente que nos mostró su apoyo fue realmente la que sacó sobre todo a mi mamá. O sea, los doctores nunca dijeron, pues ya no hay nada que hacer, pero sí eran muy cautelosos y decían, pues vamos día a día y casi de hora a hora. Y realmente la presencia, el cariño y la oración de tantísima gente, pues se vio muy presente, ¿no? Y yo sí le atribuyo esa sanación a la oración, a la fe de tanta gente que nos acompañó. Bueno, acompaño aquí con esta imagen muy sencilla y bueno, pues muy clara también. Está Jesús poniéndonos unos lentes. Si se fijan aquí, no sé si lo alcanzan a ver claro, está arribita de los lentes, está la F y la E, y Jesús, si se fijan, no está tranquilo, no está contento todavía, está como que ajustando, es decir, es un proceso, no es algo automático, no es solo pedirle a Dios o de un día para otro. Entonces, tenemos que dejarnos moldear por esta presencia de Jesús que quiere que veamos las cosas con ojos de fe. Fíjense, algo muy pequeñito aquí atrás, ven el mapa y hay una manita saliendo del mar Mediterráneo. Esta imagen yo creo fue hecha cuando estaba lo de las balsas que salían de la guerra y tanta gente que murió ahogada. Entonces, pues eso salió muchísimo en las noticias, pero nosotros como creyentes, como lasayistas, no podemos dejar de ver eso desde los ojos de la fe, no solo desde cuántas personas o los números de los refugiados o de los muertos. O sea, siempre es, pues, ¿qué haría Dios en mi lugar, no? Y bueno, ahora les voy a poner un video muy breve de 1 o 2 minutos, pues que precisamente habla de la pandemia y de la mirada que podemos tener. A ver, ahí va. Imagínate por un momento que hubieras nacido en el año 1900. Cuando tienes 14 años comienza la Primera Guerra Mundial y termina cuando tienes 18, con un saldo de 22 millones de muertos. Poco después aparece una pandemia mundial, la gripe española, que mata a 50 millones de personas. Y tú estás vivo, y con 20 años. Cuando tienes 29, sobrevives a una crisis económica que empezó pues con el derrumbe de la bolsa de Nueva York. Y ocasionó pues inflación, desempleo, hambre. Cuando tienes 33, los nazis llegan al poder. Cuando tienes 36, dan un golpe de estado en tu país, comienza la Guerra Civil Española. Y cuando tienes 39 termina, pero cuando tienes 39 comienza la Segunda Guerra Mundial. Y termina cuando tienes 45. Con un saldo de 60 millones de muertos en el Holocausto, mueren 6 millones de judíos. Cuando tienes 52, comienza la Guerra de Corea. Cuando tienes 64,
comienza la guerra de Vietnam y termina cuando tiene 75. Un niño que nace en 1985 piensa que sus abuelos no tienen ni la menor idea de lo difícil que es la vida. Pero estos abuelos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes. Hoy nos encontramos con todas las comodidades de un nuevo mundo, en medio de una nueva pandemia. La gente se queja porque por varias semanas tiene que quedarse en casa, confinada. Pero tienen electricidad, teléfono, internet, comida, agua caliente y un techo seguro sobre sus cabezas. Nada de eso existiría en otros tiempos. Sin embargo, la humanidad sobrevivió a todas estas circunstancias y nunca perdió la alegría de vivir. Hoy nos quejamos porque tenemos que usar mascarillas para entrar en los supermercados. Un pequeño cambio en nuestra perspectiva puede obrar milagros. Vamos a agradecer tú y yo que estamos vivos y que haremos todo lo necesario para protegernos y ayudarnos mutuamente. ¿Vale? Vale. Esto es anónimo. Entonces, un poquito desde dos perspectivas, el valorar por un lado, que eso, bueno, pues nos toca como educadores a los jóvenes valorar lo que nos han legado las generaciones anteriores, y por otro, desde qué perspectiva, y ahorita nos puede ayudar, y probablemente ya lo han reflexionado mucho, pero creo que es bueno siempre renovarlo, desde qué perspectiva abordamos lo que nos ha tocado vivir, sufrir o gozar en la pandemia, ¿no? Desde las cosas pequeñas, como usar la mascarilla, hasta enfermedades, situaciones más graves, los retos de nuestro trabajo. A nivel de conclusiones, dos conclusiones muy sencillas. El recordar que pues el ver las cosas con ojos de fe no es solo una labor de los religiosos, de los sacerdotes, de las monjas. La cuestión de fe nos corresponde a todos los cristianos. Y podría decir que no solamente a los cristianos, a todos los creyentes. Y en ese sentido, hasta me voy un poquito más allá, hay personas que no se consideran, o que se consideran no creyentes, y que también tienen una mirada de fe en la vida, en las cosas, en lo que les sucede. No dejemos esto solo como a las cuestiones espirituales o religiosas, sino tratemos de aplicarlo a nuestra vida. Y yo les decía al principio que esta es una explicación a grandes rasgos de la espiritualidad lasallista, pero en realidad, y una vez alguien me decía con justa razón que no hay varias espiritualidades, o sea, la espiritualidad jesuita, la franciscana, la espiritualidad de la cruz, tantas que conocemos. Realmente solo hay una, la de Jesús, y el mandamiento y el resumen de la espiritualidad de Jesús, pues es el amor, eso nos queda claro, ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito desde nuestra experiencia o desde la experiencia de cada uno. Antes, para iniciar este momento, les voy a poner otro muy breve video, también que nos ayude a profundizar en esto. Había una familia de campesinos y la madre de familia dice: qué mala suerte que tenemos, nuestro caballo se ha escapado. El padre de familia, que era muy sabio, le dijo: sabemos que el caballo se escapó. Ahora, si eso es buena o mala suerte, eso lo sabremos con los días. Unos días después el caballo regresó y volvió con una yegua. La madre de familia dijo: qué buena suerte que tenemos, nuestro caballo volvió con una yegua. El padre de familia, que era muy sabio, le dijo: sabemos que ha vuelto y con una yegua. Ahora, si eso es buena o mala suerte, eso lo sabremos con los días. Unos días después, su hijo monta la yegua y se cae en una mala maniobra. Ella no estaba acostumbrada. La madre de familia dijo: qué mala suerte que tenemos. Nuestro hijo ha quedado cojo por culpa de esa yegua. El padre respondió, era muy sabio y dijo:
Sabemos que nuestro hijo ha quedado con una cojera, pero si eso es bueno o si eso es malo, eso lo sabremos con el tiempo. Tiempo después, cuando llegó la guerra, el hijo no calificó, no podía ser alineado por su cojera. Y su mamá nuevamente dijo, qué buena suerte que tenemos. Nuestro hijo está con vida gracias a su cojera. Porque lamentablemente todas las personas que fueron a la guerra han fallecido. El padre de familia, que era muy sabio, le dijo, en la época de aflicción, en el tiempo de prueba, no podemos ver las cosas buenas. Las cosas buenas las vemos con el tiempo. Yo me puedo imaginar a los discípulos de Jesús, el día en que Jesús murió, decir, qué mala suerte que tenemos. Murió Jesús en quien hemos creído nosotros. Pero unos días después Jesús resucitó. Y muchos años después nosotros disfrutamos de su salvación, de su amor y de su gracia. Fue el tiempo en el cual vimos las cosas buenas. Ahora que estamos en época de cuarentena, de aislamiento y de virus, ¿será que necesitamos un viejo campesino que sea muy sabio y que nos diga, las cosas buenas las veremos con el tiempo? Entonces, otra pequeña reflexión sobre desde dónde abordamos lo que nos sucede, y aquí yo rescato un elemento extra que es la paciencia, ¿no? La paciencia y la sabiduría también de no acelerarnos a juzgar una situación desde el punto de vista positivo o negativo, sino dejar que el tiempo también haga un poquito lo suyo. Muy bien, vamos entonces así ya un poquito a pasarlo a nuestra vida personal. Y aquí sí me gustaría que pues también, si les ayuda o les sirve, yo voy a ir guiando una reflexión primero para que repasemos nuestra vida. Entonces, si nos distrae el tener los ojos abiertos, los podemos cerrar. Primer punto precisamente va a ser para eso. Esto para ir descubriendo el espíritu de fe, si lo ubicamos en nuestra vida, y tal vez nos pueda ayudar a hacerlo consciente que ahí he estado, ¿no? Entonces, lo primero, los voy a invitar a que recuerden, y a lo mejor lo pueden anotar si tienen ahí una libreta, si lo prefieren en libreta, y si no en la compu, en donde estén, que piensen en 5 acontecimientos especiales o significativos de su vida. Los 5 momentos más importantes de su vida, sea cual fuera, las cosas que ustedes ahorita, así sin pensarle mucho, hagan una lista. Si quieren incluir su nacimiento, si no, pues a partir del nacimiento, qué cosas los han marcado, y que las pudiéramos anotar. Sin pensarle mucho, sin desarrollarlo, simplemente el momento, la situación, no sé, la boda, un viaje que hice, mi primera comunión, la graduación de tal cosa, no sé. Y ya si los escribieron, y a lo mejor ahí sin escribir, solamente haciendo un repaso visual de los 5 acontecimientos, traten de palomear si lo creen conveniente, o simplemente decir, de enumerar en cuáles de estos acontecimientos vivieron el espíritu de fe, es decir, descubrieron la presencia de Dios, lo miraron con ojos de fe, se lo atribuyeron a Dios. Y si hay diferentes niveles, pues en cuál más y en cuál menos, o en cuál de plano no. Se me olvidó enfatizar que pues este acontecimiento especial puede ser algo doloroso también, la muerte de un ser querido, una enfermedad también. Entonces, traten de así simplemente reflexionar si en algunos de esos, o en todos, o en ninguno, han vivido o descubierto el fondo del espíritu de fe, es decir, que Dios está ahí, que lo miraron con ojos de fe, etc.
Ahora les pido que elijan uno, el que ustedes quieran. O puede ser el más especial, el más fuerte, el más importante. Elijan uno de esos 5 y en ese nos vamos a enfocar un poquito más. Elijan el que ustedes quieran y recuerden cuándo fue, en qué año, recuerden el tiempo, hace cuántos meses, años. Traten de recordar el lugar y recrear un poquito la escena en su imaginación, qué pasó en ese momento, en dónde estaban, qué personas había alrededor, cómo se sentían, si se acuerdan, no sé, de los olores, del ruido, es decir, lo más completo que se puedan conectar a ese momento. ¿Qué sentimientos tenías en ese momento? Pueden ser agradables, desagradables, simplemente recuérdalo sin juzgar, así es como lo viviste. Y trata ahora sí de descubrir de qué manera experimentaste la presencia o ausencia de Dios en ese momento. No sabemos que Dios nunca está ausente, pero a veces nosotros lo experimentamos como ausente. Entonces, ¿de qué manera experimentaste la presencia o la ausencia de Dios en ese momento? Y ahora lleva esto a un breve diálogo con Dios. Dile, Dios, a lo mejor nunca me había puesto a pensar que estuviste ahí o que no estuviste ahí y ahora te lo quiero reclamar o te lo quiero agradecer. Dialoga con él lo que estás ahorita descubriendo, qué sentiste, si sentiste su presencia o no. Y trata de pedirle que pues te conserve en ese espíritu, te ayude a descubrir el espíritu de fe en más situaciones, de manera más profunda. Tanto cuando lo sientes vivo como cuando los momentos en los que sientes que las cosas no van tan bien. Muy bien. Te voy a pedir ahora un segundo punto y que esto también de preferencia sí lo anoten cada uno. Son 2 preguntas muy sencillas o una pregunta en 2 líneas. Que ahora sí, volviendo a ver los 5 acontecimientos o más, si quieres, en general de tu vida, puedes descubrir qué realidades de tu vida han impulsado o impulsan generalmente el espíritu de fe, es decir, no sé, el sentirte más conectado a Dios, si quieres llamarlo así, y cuáles lo bloquean. Les pongo un ejemplo personal, por ejemplo, a mí las cosas que me impulsan a, no sé, reconectarme o conectarme con Dios o profundizar en mi relación con Él son actividades de servicio. Cuando hago un servicio especial, cuando estoy ayudando a alguien, cuando preparo algo muy padre que siento que le va a ayudar a alguien, pues siento que está Dios ahí trabajando, ¿no? ¿Y cuáles la bloquean? Es decir, cuando quiero mandar toda la fregada y me siento seco y no quiero saber nada, pues cuando estoy con muchísimo trabajo, cuando no duermo bien, cuando me siento enfermo, cuando tengo un problema muy fuerte con alguna persona o personal, a veces me es relativamente fácil así como hacer a un lado el espíritu de fe, ¿no? O sea, se me olvida que ahí también está. Entonces, así como a grandes rasgos, cada quien siendo muy sincero, que puede escribir, por un lado, qué realidades de su vida impulsan el espíritu de fe y que puede ser desde rezar el rosario, desde ir a misa, desde un paseo en la montaña, desde contemplar un atardecer, no sé, cualquier cosa que nos conecte a lo espiritual y qué cosas la bloquean, qué cosas nos impiden profundizar en nuestra relación con Dios. Entonces cada quien anote así muy brevemente 2, 3 cosas.
Muy bien. Los últimos 2 puntos, el 5 que dice imagen y el 6 compartir, consisten en lo siguiente. Fíjense lo que vamos a hacer. Les voy a pedir, ahorita ya no vamos a ir a receso, van a ser 30 minutos. A las 11 vamos a entrar a receso y nos vemos otra vez a las 11:30 y bueno, pues el receso, aprovechen para descansar o hacer lo que quieran, pero les voy a pedir que en esta media hora puedan conseguir, buscar, encontrar o si se les da más lo artístico, dibujar un símbolo, un objeto, una imagen, una pintura, un dibujo que para ustedes pueda resumir hasta donde lo entendieron el espíritu de fe. Y no les voy a poner ejemplos para no predisponerlos, pero puede ser de un objeto que diga, no, pues yo cuando veo esto me acuerdo de que Dios está conmigo. O cuando veo este dibujo o me encuentro en tal situación, entonces que podamos traer aquí algo que puede ser simbólico, puede ser un objeto físico real, en el que podamos como explicar o describir lo que es para nosotros el espíritu de fe. Entonces, en esta media hora, sí, aprovechen para descansar y entonces 5 minutos que los usen para buscar ese objeto, para escribir o dibujar una imagen que para ustedes simbolice lo que es el espíritu de fe hasta donde entendieron. Regresando, vamos ahora sí a compartir por equipos precisamente eso y algunas otras ideas o preguntas que les voy a dar. Entonces, no sé si queda claro o hay alguna pregunta sobre esto. Me parece sencillo, pero tal vez hay alguna pregunta o confusión. Regresamos a las 10, pero del horario de Chihuahua. Perdón, sí es cierto. Es que como estoy viendo aquí mi reloj. 10:30. Sí, una disculpa, sí, así es. Regresamos a las... Allá para usted van a ser las 10, regresamos a las 10:30. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues adelante, nos vemos aquí dentro de 30 minutos puntuales. Muchas gracias. Gracias. ¿Me esperas tantito, Andrés? Sí. Gracias. Nos desconectamos, no simplemente apagamos la cámara. Sí, como guste. Sí. Lo ideal tal vez es no desconectarse porque los grupos ya están realizados. Pero si vuelven a introducirse, pues los vuelvo a introducir, no pasa nada. Yo no me voy a salir. Bueno, porque ok, si entonces... no pierdo los privilegios. Regresamos aquí todos para después el trabajo en equipo, ¿no? No es directamente el equipo. No, regresan sí. y luego ya, Ajá. Sí, es correcto. los mando al trabajo en equipo. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias, ahorita nos vemos. Sí, ahorita nos vemos. Si gustan, entonces, solo apagar sus cámaras, por lo que decía la maestra, para que no se pierda lo que ya se ha hecho de equipos. Gracias. Muy bien, Andrés, te contacto por WhatsApp entonces. Bueno, ok. Ándale. Hace 7 queremos ser hermanas para los niños y jóvenes más vulnerables. Ser signos de fraternidad en un entorno desfavorecido. Hemos constituido una comunidad de hermanos, de laicos y laicas, que junto a 2 equipos de educadores y voluntarios, dinamizamos 2 centros socioeducativos. Uno en Buscamut, ciudad situada al lado de Beirut, y otro en Ermeile, junto a la ciudad de Saida.
عم نشتغل معهم على برامج تعليمية تربوية اجتماعية. أغلب الأشخاص اللي بيجوا لعنا هن من اللاجئين السوريين، من الفلسطينية ومن اللبنانية. نشتغل معهم عدة برامج. في عنا البرنامج التربوي للأولاد، في عنا الأولاد يلي بيروحوا على المدرسة نعطيهم دروس مساعدة أو دعم مدرسي. الأولاد يلي ما بيروحوا على المدرسة عندهم برنامج لحتى نحضرهم وبعدين نحولهم على المدارس الرسمية. وفي عنا كمان برامج خاصة بالكبار وللشباب، برنامج خاص خاصه بالرياضة يلي كمان بيتسجلوا فيه. فريق العمل اللي بيشتغل بفراتيلي بيتألف من حوالي 20 شخص، وكمان عنا المستفيدين بيوصل لعدد 600 مستفيد خلال الأسبوع بيقطعوا لعنا بالبرامج. وكل يوم في عنا أكيد أشخاص جديدة نتعرف عليها، بنستقبلها كمان نكون عم نسجلها أو نحولها لأي برنامج تستفيد منه. Les enfants réfugiés que nous accueillons à Fratelli sont des victimes innocentes des guerres avec qui l'éducation est la plus importante. Il s'agit de les aider à surmonter le traumatisme et les séquelles des violences vécues et leur donner ce qui est des droits, c'est-à-dire le droit à l'éducation. Trabajamos también con jóvenes y adultos, porque sabemos que una educación integral involucra a toda la familia. Ofrecemos cursos de cocina, costura, computación, inglés y agricultura, para ayudarlos a desarrollar habilidades que les permitan crear oportunidades para sus familias. La relación con los niños es un reto diario. Sin embargo, nos descubro lo importante que son las miradas, los gestos y las expresiones de la cara. Es increíble cómo hablando idiomas tan diferentes podemos llegar a entablar lazos tan fuertes como los que tenemos nosotros aquí con los niños y niñas de Fratelli. Somos uma comunidade internacional e intercongregacional, vivendo em um ambiente interreligioso de maioria muçulmana. Por isso, buscamos e queremos viver nossas atividades baseadas no Evangelho. Acreditamos que o diálogo favorece o crescimento dessas crianças e jovens. Também, junto às nossas diferenças e similaridades, podemos crescer. Nosotros colaboramos con las distintas actividades que se realizan con los chicos, con los jóvenes y con las madres que el proyecto Fratelli desarrolla a través del año. También procuramos aprender del trato con ellos, cómo situarnos, cómo estar entre ellos, y pretendemos sobre todo crear un ambiente, un clima de fraternidad, de acogida, de cercanía. La verdad es que ellos son los niños muy agradecidos y simpáticos. Deje de comer esos 3 alimentos ahora mismo si quiere quemar la grasa del vientre, porque cuando El 15 de marzo, hace 7 años, el 15 de marzo de 2011, comenzó la guerra en Siria. Desde entonces miles de personas han muerto y millones han tenido que huir de sus hogares. 4 años y medio después, en septiembre de 2015,
Los hermanos de la Salle y los hermanos maristas comenzamos el proyecto Fratelli en Líbano para atender a niños refugiados sirios e iraquíes, así como a niños libaneses necesitados. Fratelli, hermanos en italiano. Queremos ser hermanos y hermanas para los niños y jóvenes más vulnerables. Ser signos de fraternidad en un entorno desfavorecido. Hemos constituido una comunidad de hermanos, de laicos y laicas, que junto a 2 equipos de educadores y voluntarios dinamizamos 2 centros socioeducativos. Uno en Buscamut, ciudad situada al lado de Beirut, y otro en Ermeile, junto a la ciudad de Saida. نحن بفراتيلي برج حمود فريق عمل مؤلف من 7 أشخاص. نشتغل مع أولاد وشبان وشابات على مختلف برامج. أول برنامج عنا إياه هو نشتغل مع أولاد عراقيات، تقريبا عنا 100 وشي ولد عراقي. هن بنساعدهم بالتقوية الدراسية اللي عندهم إياها، بنساعدهم بفروضهم وبالدروس اللي عندهم إياهم من المدرسة. تاني برنامج هو عنا أولاد عمرهم من 3 ل 5 سنين. بنحضرهم فيهم، عندهم برنامج لهم خاص، بنحضرهم ليفوتوا على مدرسة بعدين. ثالث برنامج هو برنامج كمان تقوية مدرسية لأولاد لبنانية وسورية، بيجوا هون بنساعدهم كمان بدروسهم. مثل ما حكيت قبل إنه في عنا كمان للشابات، هن في عنا تدريب مهني للأمات عم بيصير هلا، بتفتح لهم فرصة مجالات عمل أكثر. نحن هون بمركز فراتيلي رميلة بنستقبل الأولاد والشباب والأهل كرمال نكون عم نشتغل معهم على برامج تعليمية تربوية واجتماعية. أغلب الأشخاص اللي بيجوا لعنا هن من اللاجئين السوريين، من الفلسطينية ومن اللبنانية. نشتغل معهم عدة برامج. في عنا البرنامج التربوي للأولاد، في عنا الأولاد يلي بيروحوا على المدرسة نعطيهم دروس مساعدة أو دعم مدرسي. الأولاد يلي ما بيروحوا على المدرسة عندهم برنامج لحتى نحضرهم وبعدين نحولهم على المدارس الرسمية. وفي عنا كمان برامج خاصة بالكبار وللشباب، برنامج خاص خاصه بالرياضة يلي كمان بيتسجلوا فيه. فريق العمل اللي بيشتغل بفراتيلي بيتألف من حوالي 20 شخص، وكمان عنا المستفيدين بيوصل لعدد 600 مستفيد خلال الأسبوع بيقطعوا لعنا بالبرامج. وكل يوم في عنا أكيد أشخاص جديدة نتعرف عليها، بنستقبلها كمان نكون عم نسجلها أو نحولها لأي برنامج تستفيد منه. Les enfants réfugiés que nous accueillons à Fratelli sont des victimes innocentes des guerres avec qui l'éducation est la plus importante. Il s'agit de les aider à surmonter les traumatismes et les séquelles des violences vécues et leur donner ce qui est des droits, c'est-à-dire le droit à l'éducation. Trabajamos también con jóvenes y adultos, porque sabemos que una educación integral involucra a toda la familia. Ofrecemos cursos de cocina, costura, computación, inglés y agricultura, para ayudarlos a desarrollar habilidades que les permitan crear oportunidades para sus familias. La relación con los niños es un reto diario. Sin embargo, nos descubro lo importante que son las miradas, los gestos y las expresiones de la cara. Es increíble cómo hablando idiomas tan diferentes podemos llegar a entablar lazos tan fuertes como los que tenemos nosotros aquí con los niños y niñas de Fratelli. Somos uma comunidade internacional e intercongregacional, vivendo em um ambiente interreligioso de maioria muçulmana. Por isso, buscamos e queremos viver nossas atividades baseadas no Evangelho. Acreditamos que o diálogo favorece o crescimento dessas crianças e jovens. Também, junto às nossas diferenças e similaridades, podemos crescer. Nosotros colaboramos con las distintas actividades que se realizan con los chicos, con los jóvenes y con las madres que el proyecto Fratelli desarrolla a través del año. También procuramos aprender del trato con ellos, cómo situarnos
cómo estar entre ellos y pretendemos sobre todo crear un ambiente, un clima de fraternidad, de acogida, de cercanía. La verdad es que ellos son los niños muy agradecidos y simpáticos. Sí, gracias. Pero debiste de ver cómo hacían los... ¿Verdad? Estaba muy entretenido, la verdad. Nosotros queríamos... Pues a la hora que gustes, hermano, ya es la hora. Muy bien, bueno, pues vamos entonces a pasar a los equipos. Simplemente les doy como unas pistas más. La idea es que se pueda compartir lo que ahorita cada uno de ustedes eligió, buscó, encontró, dibujó, etcétera, que simboliza el espíritu de fe, pero igual, pues claro que está abierto a compartir un poquito a nivel personal también, si gustan. Voy a dar algunas otras ideas que puedan ayudar si a lo mejor, no sé, lo que conseguimos, sentimos que a lo mejor no da para mucho o queremos compartir otra cosa, pues adelante. Entonces, que podamos explicar esto que elegimos como respondiendo a la pregunta de ¿a qué me está invitando Dios? Algunas de las otras cosas también que escribimos, por ejemplo, sería interesante que se enriquecieran unos a otros compartiendo qué cosas impulsan el espíritu de fe y cuáles las bloquean. Y seguramente van a encontrar similitudes o van a conectar y empatizar con otro y eso también es muy enriquecedor. Entonces, pudieran compartir también eso, ¿no? Pues a mí me ayuda a vivir mi espiritualidad cuando hago esto o me bloquea cuando hago tal cosa. Y pudieran también compartir algo que les haya pasado en sus vidas, probablemente algún momento difícil o también muy enriquecedor, en el que le hayan encontrado sentido desde Dios, no tanto desde la razón o de la carne. Para esto, pues pueden retomar lo que ya habíamos también escribieron sobre los 5 hechos especiales y se concentraron en uno. Entonces, si alguno quiere compartir eso, sería la idea ahorita irnos a los 5 equipos, alrededor de 20 minutos, que pudieran hablar todos, alrededor de 4 minutos cada uno, y que al final pudieran, ya que todos compartieron, tal vez responder a la siguiente pregunta. Esta, si quieren, sí se la voy a poner ahí en el chat. ¿De qué manera nos podemos ayudar unos a otros, al menos esos 5 o 6 que se van a conectar en el equipo, para crecer en el espíritu de fe? Que eso sí sea comunitario. Todo lo primero, los 4 minutos, es personal. Y luego ya al final, así muy breve, bueno, pues cómo creemos que como grupo o como
equipo de maestros de la prepa o colegio, etcétera, se pueden ayudar a crecer en el espíritu de fe. No sé si queda claro o hay alguna duda, y si no, pues Elizabeth creo que es quien va a mandar los equipos. Sí. Lo agradezco. Ajá. Muchas gracias. Muy bien. ¿Ya los puedo enviar? Sí, adelante. Si no hay preguntas, Ok. Si por alguna razón no estás en el equipo, no te apures. Yo voy a estar aquí al pendiente y te reasigno al equipo correspondiente. Muy bien, entonces iniciamos. Ahí ya les debe de estar apareciendo. ¿Sí es correcto? Ya estamos entrando. Creo que falta Patti ahí. ¿Mande? Creo que falta Patti de integrar. Mayra. Dice sin asignar. Patti sí estaba, hermano. Sí, claro. Sí, está en el 4. Voy para allá. Con Patti, sí. Sí, perdón. Ups. Mira, esto nunca lo había hecho, está muy interesante. No puse a las secres. Ya está asignada, Patti. No puse a Barito y a Karina por cuestiones de atención ahí al público, pero si ellas quieren agregarse, que te digan a ti para incorporarlas, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces ya al parecer están todos. Yo en este momento voy a entrar a mi equipo correspondiente. A ver, nomás una pregunta. Entonces ahí, para regresar al grupo general, ¿cómo se le hace? ¿Cada uno va regresando o ahí donde le ponemos cerrar? No, mire, si gusta, hermano, la plataforma es que yo puedo presionar aquí, cerrar sesiones, entonces en eso se cierran, en el momento que usted estipule, por ejemplo, son las 10:36 de aquí de Chihuahua. Si usted dice a las 11 en punto hay que cerrarlos, se manda un mensaje donde se les informa que en 60 segundos, porque ya está próximo a las 11, en 60 segundos se cierra y en automático a todos nos manda nuevamente aquí a la sala. Mira, si quieres, son las 10:36, mándales ese mensaje a las 10:55, que ya vayan cerrando, diles cerramos en 2 minutos, darles 2 minutos, y que a las 10:57 ya todos regresen, por favor. A las 11:55 no, 10. Y a las 11 de aquí, Chihuahua. No, 10:55. Sí, perdón, 10:55. Mandarles el mensaje. Y 11 regresamos aquí. Ajá. Y 10:57, si quieres. Pues, 2 minutos después. 2 minutos después. Sí. 10:57. Muy bien. Muy bien. Ok. Bueno, entonces yo entro de nada. Yo entro Como que ahorita les mando un mensaje en el grupo de maestros para que sepan. Ok. No los agarren los otros. Sí, muy bien. Gracias. Sencillo, y tus manos trabajaban con la sierra y el martillo, incansables la madera. Del Señor te fiaste con empeño, tu ser justo era por ello. Como un artesano que veía la belleza de la vida, te fijaste en la doncella que al pasar te sonreía. Con el tiempo tú la desposaste y cuidaste de María.
Hola, buen día. Buen día. Buen día, Marisa. Hola, Martincillo. Qué guapo, anda muy peinadito. Ah, No sé si se está burlando, se me hace. ¿cómo cree, mi querido Martín? No, no se cree así como que bueno, pero ya sabe que lo quiero tanto. Como 3. ¿Eh? Ya casi no hay pelo. Ya casi no hay pelo. Muy bien, muchacho. Hola, hola a todos. Hola, Por fin ya pude conectar mi micrófono, que no se podía, ni la cámara, porque me traían un candadito, pero ya lo encontré. Aquí estamos. Qué bueno. Muy bien. Hermano Andrés, disculpe, ¿habrá otro momento para los grupos? Sí, va a haber otro momento en equipos y van a ser los mismos equipos. Va a ser para otra cosa, pero igual lo pueden aprovechar a lo mejor. Dices, por si les faltó tiempo o por qué. No, para ir verificando ese proceso, nada más. Estar al pendiente cuando Sí, usted sí, me indique. va a haber otro momento de trabajo en equipos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, no sé si ya estamos todos. Parece que sí, ¿verdad? Faltará 1 o 2, pero ya podemos iniciar. Bueno, entonces, si gusta, no sé, empezamos por orden del equipo 1. Me parece que había un moderador. Compartir así brevemente las conclusiones o lo más significativo, por favor. En orden. No se escucha. Perdón, para hacerlo más rápido, del equipo 1, si gustan. Ok, muy bien, soy yo la del equipo 1. Yo creo que en el caso de nuestro equipo, todos coincidimos en el símbolo alguna parte de nuestra familia, ya sea nuestros hijos o nuestros papás, como uno de los casos. Entonces yo creo que todos tenemos como símbolo de fe algún ser querido, que es finalmente lo que nos motiva para seguir adelante. Y en cuanto a la pregunta que nos hizo, de qué manera nos podemos ayudar para crecer en el espíritu de fe, en conclusión también todos coincidimos de compartir, de dar testimonio, de platicarnos experiencias para así enriquecer nuestra fe. Eso fue lo que concluimos en esa pregunta, todos contestamos más o menos igual. Muy bien. De compartir experiencias. Gracias, Rocío. De nada. El equipo número 2, por favor. Buenos días, hermano. Del equipo 2. Buenos días. Buenos días. Fue el estar trabajando o el estar exponiendo desde dentro, el buscar, el encontrar a ese Dios a pesar de las dificultades. Descubrirlo desde lo más profundo de la humanidad de uno mismo hasta verlo hacia afuera. Creo que la pandemia nos ha educado mucho, nos ha valorado mucho la vida. La vida se va en un instante. Creo que la vida se va en un suspiro, literalmente hablando, porque esa afecta a los pulmones, y a mí me impactó mucho tu testimonio de vida que tuviste tú, la bondad de compartirnos. Entonces, el reto ahora como educadores es ese, entender que no es algo que pasó y ya, porque número 1 no ha pasado. Número 2, sigue estando. Y número 3, ese es el reto, seguir educando. A partir de nosotros mismos, de nuestras experiencias de fe, compartiéndola y diciéndola, el estar ahí. El estar ahí, yo creo que es la mejor manera de responderle a San Juan Bautista de la Salle, ¿verdad? Yo estoy aquí, quiero compartir desde mi vida y desde mi fe la educación a los niños y jóvenes.
Creo que es una síntesis de lo que yo capté en el equipo 2, hermano. Gracias. Gracias, Alfredo. Equipo número 3. Sí, bueno, en el equipo número 3 estuvimos acerca de qué es lo que nos impulsa ese sentido de fe. Bueno, pues estuvimos platicando en el cual coincidimos en primera instancia aquellas situaciones de nuestras vidas en cuanto a la ausencia de nuestros familiares, que fue algo que vive en oración. Comentamos que la oración es un punto muy importante para estar siempre en contacto con Dios, para que así como platicamos con los amigos, nos ponemos en YouTube y en redes sociales ahora que tanto estamos en casa, pues también estar siempre en contacto en Dios, inclusive manejando, como lo comentan ahí mis compañeros, la propia naturaleza, que la misma bella naturaleza nos enseña cosas bellas que a veces nosotros como seres humanos vamos perdiendo. ¿Y qué es aquello que nos minimiza? Bueno, pues aquí cada vez vamos incrementando nuestra lista. En un inicio el cerrarnos y decir yo tengo la razón, nada más, y nos cerramos a las opiniones de los demás. El juzgar a las personas cuando pues Dios nos dice que no debemos de juzgar. Cuando nos molestamos y esta molestia, este enojo, pues nos ciega y no podemos continuar con la obra de amor que Dios nos pide. ¿De qué manera nos ayudamos? ¿O de qué manera nos podemos ayudar unos a otros? Pues en primera instancia se comenta que nos respetemos en primero. Todos somos valiosos, cada uno de nosotros, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, por lo tanto, debemos de comenzar a respetarnos, no enjuiciarnos, apoyarnos, ayudarnos en cualquier situación que en su momento cada uno tenga, y esto pues va a brindar que tengamos una buena convivencia y un buen equipo. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias. El equipo 4, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues nosotros platicamos sobre todo vivencias muy personales, y una de las cosas que coincidimos que nos impulsan, así como muchos de los compañeros comentan, es la parte de la familia. La familia es algo que nos mueve y nos impulsa y nos hace conectarnos con Dios. Y también coincidimos que muchos de nosotros, de los que estuvimos aquí en este equipo, tenemos un crecimiento a través de alguna comunidad, algún grupo de jóvenes hace tiempo, después un grupo de matrimonios, y que en algún momento lo sentimos como si fuera ese enchufe que nos mantiene, que si nos queremos alejar, pues nos tiene ahí en el servicio o en la importancia de vivir en comunidad, ¿verdad? Y cosas que nos bloquean, pues mencionábamos mucho que era la rutina. Curiosamente, nuestra vivencia diaria, el trabajo, la familia, todas las cosas que tenemos que hacer a veces nos bloquean un poquito en esa conexión con la parte de la fe. Y bueno, pues también la rutina, el pecado, todas esas situaciones, y platicamos, nada más que pues nos extenderíamos mucho, platicamos vivencias muy personales como la enfermedad de un ser querido, como el cambios de residencia de compañeros, etcétera, que en su momento fueron situaciones muy difíciles, pero que con la mirada puesta en la fe nos ayudaron a crecer, a entender muchas cosas y pues a salir adelante. Entonces, eso fue lo que comentamos aquí en el equipo 4. Muy bien, muchas gracias, Alba. Equipo 5, por favor. Equipo 5, bueno, nosotros coincidimos en que fue un momento en que todos o todas, porque éramos mujeres, pudimos estar en contacto con nosotros mismos, ¿verdad? Descubriendo o reviviendo esas cosas que nos han hecho las personas que somos en la actualidad. Coincidimos con los equipos en que
pues lo importante es las relaciones interpersonales, las relaciones de amor, de empatía que tenemos con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros, y también que tenemos que ayudarnos unos a otros con nuestras presencias, con nuestros acompañamientos y siendo transparentes y congruentes con nuestras creencias y nuestra fe. Muchas gracias, María Isabel. De nada. No sé si alguien más quiera comentar, digo, ya comentaron los encargados de cada equipo, pero si alguien quiere así algo, comentar algo breve, lo pudiera hacer en este momento. A mí me llama la atención el que hayan repetido varias veces a la familia. Se me hace muy bonito que encontremos y encuentren la presencia de Dios en su familia, porque bueno, pues a final de cuentas es el diario convivir, ¿no? Y por el otro lado, que también una de las cosas que algunos nos bloquean es la rutina, ¿no? El no encontrarle lo nuevo a las cosas que hacemos siempre. Y yo creo que esto, el recordar el espíritu de fe, pues tiene que ser algo constante que no nos permita caer en la rutina, o que si caemos en la rutina no sea una rutina que sea pesada, que nos bloquee la parte interna, ¿no? Porque rutina tiene que haber, tenemos una rutina de trabajo, una rutina con la familia, etcétera, pero que sepamos llenar esas rutinas de valor, de contenido, de espiritualidad, de energía, de amor, ¿no? Como lo mencionaban también ustedes. Y que eso, bueno, pues nos pueda ayudar a ver las cosas desde otra manera, lo cotidiano, porque no se trata de pues, encontrar a Dios solo en las cosas extraordinarias, sino en lo cotidiano. Y en ese sentido les quiero mostrar 3 imágenes. La primera es esta. Les pido que me escriban ahí en el chat de Zoom qué es lo que ven. Así lo primero que se les venga a la mente, sin pensarle mucho. ¿Qué están viendo en la pantalla? Sin pensarle, ¿eh? Un cuadro blanco, muy bien. ¿Qué más? Una pantalla blanca con un punto negro, círculo negro, fondo blanco, punto negro. Un punto negro, un dado. Mira qué interesante. Un punto negro al centro. Círculo negro, un hoyo, puede ser también un agujero. Si se fijan, pues algunos coinciden y algunos tratan de ir un poquito más allá o tener una perspectiva o es lo que les surgió realmente y no deja de ser la misma imagen, cada uno con una perspectiva diferente y efectivamente pues es una pantalla blanca con un punto negro. Y ya si le metemos un poquito más, pues pudiera ser, como decían, un hoyo o hasta un dado visto en Zoom y pues, podía hacer 1000 cosas, ¿no? Entonces, fíjense cómo la variedad y la creatividad nos puede llevar a ver las cosas desde diferente manera. Yo me acuerdo también una vez me ponían un ejemplo, pues, un ladrillo ¿para qué sirve? Pues puede servir para construir una casa, efectivamente, pero también para aventársela a alguien en la cabeza. Entonces, los objetos que tenemos y las cosas que vivimos en el día a día, pues nos pueden servir para diferentes cosas. Y las cosas que vivimos, dependiendo de la perspectiva y de cómo lo abordemos, es como nosotros lo vamos a interpretar y a final de cuentas asimilar. A ver, lo mismo, díganme qué ven aquí, ahí en el chat escriban, ¿qué ven? Un vaso con agua, un vaso con agua a la mitad, un vaso medio vacío, un vaso con agua, agua. Vaso medio lleno, un vaso de cristal con agua, transparencia, un vaso con agua. Entonces, si se fijan, es lo mismo. O sea, hay un objeto irreal que podemos describir, pero pues cada quien lo está viendo y ya, por ejemplo, ahí abordamos hasta
pues un concepto, ¿no? La transparencia, o sea, la transparencia no se ve, pero ahí está también el aire que estaba ocupando el espacio ahí, pues no se ve, pero ahí está. Y efectivamente es un vaso con agua y se puede ver el vaso medio lleno o se puede ver el vaso medio vacío, pero también podemos ver el vaso lleno completamente. Si lo dejamos así, pues es un vaso con la mitad de agua y la mitad de aire. Y así, o sea, podemos profundizar más si le damos más tiempo. Y la última imagen, bueno, pues esta ya no necesitan escribir, esta es un poquito más evidente. Dos personas que están viendo lo mismo y cada uno ve cosas diferentes, pero no por eso están en el error o no están describiendo correctamente. Aquí el punto, la clave se me hace a mí tener la capacidad de, como también mencionaban ahorita, cuando nos cerramos o somos muy tercos, de abrir nuestra perspectiva para al menos considerar la del otro, no para que nos convenzan, no para darle la razón, pero simplemente para entender. Puede que su punto a lo mejor nos haga sentido y adoptemos parte de su perspectiva, pero si nos cerramos a que solo yo tengo la realidad y ese número que está ahí es 9 y no es nada más que 9, pues nos cerramos a muchas oportunidades en la vida en general, ¿no? Y me imagino, y por experiencia de amigos, familia y tanta gente que me platica, la vida de pareja, pues una vida de pareja implica mucho diálogo, mucha paciencia, mucha negociación y mucha apertura. Si dos personas que viven juntas todo el tiempo se cierran en su perspectiva, pues es muy difícil convivir así, ¿no? Entonces, en relación a eso, yo les quiero seguir haciendo algunas preguntas, soltárselas para que, pues, si quieren anotarle alguna que les llame la atención, o si no, simplemente para que vayan ahí permeando en esta misma reflexión. Y la primera la comienzo con una idea que me llamó mucho la atención en un video que vi de una persona. Está muy interesante, se lo recomiendo, a lo mejor sobre todo para ponérselos a sus muchachos. Es un director de cine mexicano que empezó y nació en un barrio que está a un lado de Tepito, en la Ciudad de México, y sabemos cuál es la fama de Tepito. Él nació pues así, entre penurias y sin la presencia de su papá, pero él tenía un sueño, y su sueño era ser director de cine en Hollywood. Y recibió muchas burlas, muchas críticas. Total lo logró. Bueno, es una historia de éxito y muy a su estilo, muy mexicano ese estilo, pero a mí hay muchas ideas que me llamaron la atención y una de ellas es esta. Generalmente le llamamos, ahorita que hablábamos de la rutina, le llamamos nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque creemos que pues al estar como establecidos en cierto punto de nuestra vida, pues ya hay un confort de que nadie me mueve ni para atrás ni para adelante, ni me molestan ni molesto. Pero en el fondo, realmente no es una zona de confort, porque una zona de confort en la que no me muevo, en la que no crezco, en la que a lo mejor el trabajo que tengo o tenía, o una relación, una amistad, o un tipo de pareja, o cómo me llevo con los demás no me gusta, pero pues no hago nada por arreglarlo, por mejorarlo. Entonces realmente no es zona de confort, porque me incomoda, pero no lo cambio. Es más a gusto a veces quedarse en estancarse que cambiar, porque cambiar conlleva esfuerzo, pero realmente es una zona de inconfort. Entonces la primera pregunta sería esa. Todos tenemos zonas de confort o inconfort, como lo quieran ver, a las que nos vamos adaptando. ¿Cuál es ahorita tu zona de inconfort? Aquello a lo que ya te acostumbraste, pero no precisamente es lo mejor para ti o para los que te rodean, y que te causa inconfort, pero ya se convirtió en algo como establecido. Una pregunta, pues a lo mejor muy general, pero que yo creo que siempre es bueno seguirnoslas haciendo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tu vida? La tercera, y esta también les comparto algo personal,
segundo de prepa, yo me fui un verano de voluntario a la Casa Hogar de Saltillo, a la que sigue estando, la Casa Hogar San José. Y me acuerdo que ahí nos pusimos a jugar un juego de mesa que se llama Escrúpulos, que te hacen preguntas pues como personales o algunas son preguntas superficiales, pero a mí me tocó, y bueno, las tenías que responder, y a mí me tocó cuando saqué una, si hoy te murieras, ¿cuál sería tu epitafio? Para quienes no recordamos qué es un epitafio, el epitafio es la frase o las palabras que se escriben sobre la lápida, sobre el lugar donde nos entierran, como una frase que resume nuestra vida, ¿no? Madre atenta, o no sé, tantas frases que se pueden escribir. Entonces, yo me acuerdo, y a pesar de que pues yo ya iba de misiones y así, a mí me impactó muchísimo y yo me quedé bloqueado y fue como el primer shock así en mi vida de decir, si hoy me muero a mis 16 años, yo siento que no hice nada, o sea, no le aporté nada al mundo, mi legado hubiera sido, pues no nulo, pero muy, muy pequeño, mínimo. Entonces, como que eso me llevó a cuestionarme, pues, la pregunta anterior, o sea, ¿qué hago en esta vida? Si llega el final de mis días, las personas que me rodean, ¿cómo resumirían mi vida? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo central que le aporto a los demás? Otra pregunta, y supongo, me imagino que a los que tienen hijos, sobre todo a los que están con su familia, pues es la primera persona que se les viene a la mente, ¿no? ¿Por qué o por quién darías tu vida? Y pongo por qué también, porque a veces no solo tiene que ser por una persona, a veces también, y bueno, a lo mejor en nuestro país o en la actualidad ya no se acostumbra tanto este discurso, pero antes, ¿no? Que era dar la vida por la patria, o dar la vida por ciertos valores, dar la vida por defender algo, hasta un lugar, ¿no? Dar la vida por ir a recuperar Tierra Santa en las cruzadas, etcétera, ¿no? Pero aplicado en nuestra vida, yo ahorita si tuviera la opción de dar mi vida, de entregarla, a lo mejor radicalmente, pues ¿por quién lo haría? Y que esto pues rara vez sucede. El entregar nuestra vida sabemos que es día a día. Y otra pregunta ahí para irla rumiando, ¿cuáles son los sueños más profundos de tu corazón? Para ello, bueno, pues, si a todo eso le ponemos el aderezo de que Dios quiere que seas feliz, o sea, que Dios no está ahí como un juez viendo a ver si cumple su voluntad y si no, pues te va a ir mal, sino Dios es una persona paciente que acompaña, que comprende, que acepta tu libertad, tus sí, tus no y te sigue amando. Entonces, con esa libertad y esa holgura, pues ir caminando en la vida. Y en relación a estas preguntas, voy a poner otro muy breve video, 1 minuto, que habla precisamente sobre esto, sobre el sentido de la vida. Tem alguma pergunta mais fácil, não? Tá. O sentido da vida. Às vezes eu penso uma frase que eu escutei quando era muito garoto, assim, de um amigo falando, poxa, a vida é como carregar uma mensagem da criança que você foi um dia pro velho que você vai ser amanhã. E tentar não deixar essa mensagem se perder, se desfazer. Muitas vezes eu me pego perguntando isso, porque quando eu era criança eu pensava tantas coisas bonitas, assim, tão lindas. Nossa, eu quero um mundo sem mendigos, todo mundo feliz. E aí, coisas tão simples, assim, tão sutis, mas às vezes a gente perde isso, né? A vida faz a gente perder. Daqui a pouco a gente tá só trabalhando para poder comprar coisas e tá nem aí pro mendigo, nem olha, não ajuda ninguém. Aí você fala, cara, cadê aquela mensagem da criança, né? Talvez a vida, o sentido da vida seja não deixar essa mensagem da criança, sei lá, desaparecer.
Yo les comparto en lo personal y cada uno recuerde qué era lo que quería hacer de grande cuando era niño o niña. Yo quería ser, pues primero, como muchos niños, bombero, policía, astronauta. Ya en sexto de primaria yo sí me acuerdo que quería ser presidente de México. Yo decía, ¿cómo es posible que haya niños que no vayan a la escuela? Y no me acuerdo qué cosas decía, pero yo decía, yo quiero ser presidente. Y no se trata de conservar el sueño en sí, de qué es lo que quería hacer, sino ese mensaje, como decía el video, de la infancia, de la inocencia, de la generosidad, la sabiduría de un niño, llevarlo hasta el final de nuestros días y no dejar de ver, pues como ahí menciona también un ejemplo, al mendigo que está en la calle, al alumno que tenemos que no se conecta, que nunca pone la cámara cuando estamos presenciales, al que nunca participa, al que no tiene amigos, es decir, las realidades que a veces no son tan evidentes y que no nos brincan a la vida, pero que si estamos de maestros y sabemos que un maestro es más allá de una profesión, es una vocación, pues ¿cuál es ese mensaje que queremos llevar de nuestra niñez a la adultez? ¿Cómo quisiéramos que nuestros alumnos de este ciclo, nuestros alumnos en la pandemia, definieran nuestro epitafio, por ejemplo? Entonces, bueno, son ahí ideas, preguntas que obviamente no se responden en un día y tal vez en toda la vida, pero que es bueno seguir profundizando. Vamos a unirnos para pasar luego ya a la segunda parte, al segundo tema, con este salmo. Y aquí sí quisiera, aunque se oiga todo disparejo, que abriéramos nuestros micrófonos para decir este fragmento del Salmo 27 y que sea como una manera de ofrecer, de unirnos en oración pidiéndole a Dios su sabiduría, su fuerza, para que pues con su ayuda podamos descubrir el espíritu de fe en lo que hacemos. Entonces, abrimos nuestros micrófonos o quien guste, pues si podemos todos y lo decimos al mismo tiempo, aunque no se escuche parejo en este clima de ir cerrando esta primera parte en clima de oración. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí, tropiezan y perecen. Si una guerra está contra mí, aún tendré confianza. Eres tú mi defensa. No me abandones, no me dejes solo, mi Dios y Salvador. Enséñame, Señor, tus caminos y guíame por el buen camino. Tu bondad, tu poder en mi vida. Confía en el Señor. Ánimo, sé valiente, espera en el Señor. Amén. Amén. Que nos quedemos con esta última frase, a mí me gusta, yo creo que este es el salmo que a mí más me gusta, y de el salmo, esta frase que es al final, ánimo, sé valiente, es decir, no tengas miedo, espera en el Señor, confía en el Señor va contigo, por más que tengas dificultades, confusión, no dejes de caminar, ¿por qué? Porque Él va ahí contigo. Muy bien, esta primera parte del espíritu de fe sería hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna conclusión, comentario que quiera compartir antes de pasar a lo siguiente. Muy bien. Bueno, entonces, como les había dicho, les voy a compartir igual así en 5 aspectos un poquito de mi experiencia en Líbano en el proyecto Fratelli, y esto conectado al Pacto Educativo Global, que es pues, un documento que salió el año pasado, bueno, de hecho hace 2 años, y que el Papa Francisco reforzó el año pasado o ha seguido insistiendo. Entonces, me pareció interesante e importante comentarlo porque somos educadores, estamos en este ambiente educativo. Entonces, primero sobre el Líbano, primero ubicarlo en el mapa. A mí cuando ya me confirmaron que iba para el Líbano,
o bueno, más bien cuando me dieron la opción, una de las opciones era, pues lo primero fue buscarlo en el mapa, ¿no? O sea, sí había habido yo Líbano, pero ya ubicarlo bien. Entonces, bueno, Líbano es un país muy pequeño que está en Medio Oriente, rodeado casi en su totalidad por Siria y al sur con Palestina. Tiene una costa, la costa al Mediterráneo. Entonces, bueno, eso para ubicarlo geográficamente. Algunos aspectos o elementos del Líbano que pues es imprescindible mencionar. Y pongo aquí primero esta imagen, si se fijan es muy simbólica. Primero pues la bandera libanesa, que a mí se me hace muy hermosa, los colores y el cedro también, que es muy bonito, muy imponente. Y detrás, si se fijan, está la gran mezquita, la mezquita más grande del Líbano en Beirut, que es la capital. Y detrás alcanzamos a ver ahí una torre con una cruz. Están los minaretes con la media luna y atrás está la torre de la catedral, de una de las catedrales de Beirut. Entonces, para mí, o sea, cuando andaba buscando qué imagen pongo para empezar a hablar del Líbano, pues es esto, es la diversidad cultural, religiosa, la convivencia entre personas diferentes en un país tan pequeño. Y todos unidos por la bandera, por la identidad libanesa. Y tanto vean, fíjense, hay 18 grupos religiosos, entre los que están los musulmanes y los cristianos. Dentro de los cristianos, pues están los ortodoxos, los latinos, los protestantes. Dentro de los latinos, que es nuestra iglesia, la católica de Occidente, por así decirlo, pues están los maronitas, los grecocatólicos, etcétera. Simplemente para darles una idea de cuánta gente con creencias diferentes convive en un lugar tan pequeño. Líbano es el país con mayor porcentaje de cristianos en Medio Oriente, no con mayor número de cristianos, sino con mayor porcentaje de la población total de Líbano. Tiene un porcentaje alrededor del 30, me parece, y de todos los países de Medio Oriente donde hay cristianos, es el porcentaje más alto. En Líbano hay 4.5 millones de libaneses viviendo y estos 25 son los libaneses que viven fuera. 25 millones de libaneses viviendo fuera del Líbano, 4.5 viviendo dentro del territorio del Líbano. A lo largo de su historia ha sido ocupado por 18 países o imperios desde hace más de 3.000 años. Biblos es la ciudad más antigua habitada ininterrumpidamente y también donde comienza el alfabeto. Fíjense qué curioso, no tengo el dato ahora, lo sabía de hace unos 10 años, pero ahora menos del 10%. El porcentaje de la educación privada en México, me parece que es menos del 10%. En Líbano, el 70% de los alumnos que estudian están en escuelas privadas. Esto, pues claro que también le da un giro muy diferente a la educación, que es una educación pues, relativamente de calidad. La ciudad de Beirut, la capital, ha sido destruida y reconstruida 6 veces. Aquí yo puse 7, ¿por qué? Porque pues 6 veces a lo largo de la historia y de las guerras, pero en agosto pasado, pues, no relativamente, se destruyó gran parte del centro de Beirut y está siendo reconstruida todavía. Entonces es gente muy resiliente, es una personalidad muy abierta, muy luchona, como somos los norteños en México, ¿verdad? Que sacamos agua de las piedras. Allá no tienen desierto, pero si bien saben, son comerciantes, son los descendientes de los fenicios, y que aquí también lo menciono, ellos no se consideran árabes, sino fenicios, y pues esa cultura comercial y de viajar la tienen todavía. La palabra cedros se menciona, los cedros del Líbano, más bien se menciona 75 veces en el Antiguo Testamento. Ahí fueron, Jesús y María estuvieron en Líbano, es decir, también es Tierra Santa. De hecho, yo vivía en Sidón. Nos suena a lo mejor el nombre de Jesús, fue a la región de Tiro y de Sidón. Bueno, yo viví esos 5 años en Sidón y ahí hay un santuario donde se cree que la Virgen María, con las demás mujeres, esperaba que Jesús bajara. Como eran tierras paganas, las mujeres no podían entrar, entonces María con las demás mujeres se quedan a las afueras de la ciudad,
orando mientras Jesús y los discípulos iban a predicar. Y bueno, obviamente Jesús anduvo por ahí también haciendo milagros. Es el único país de Medio Oriente sin desierto. El templo de Júpiter, templo romano de Júpiter, en unas ruinas impresionantes que se llaman Baalbek, que tuve el placer de ir varias veces, que no se encuentran ni en Roma. Es el único templo de Júpiter en el mundo, ni siquiera en Italia, y que son ruinas que uno no se explica cómo llegaron a construir hace miles de años y en medio de un valle metido, ¿no? Y como les mencionaba, pues la educación tiene muchas fortalezas, y una de ellas es que el cotidiano de la gente, o el común de la gente, bueno, la lengua materna obviamente es el árabe o el libanés, y desde muy pequeños, bueno, como fue una colonia o en ocupación francesa, desde muy pequeños las familias mezclan y siguen hablando el francés y el inglés. Es decir, las escuelas ofrecen la educación trilingüe. Empiezan con el francés o el inglés toda la primaria, y luego en secundaria y prepa siguen con la otra lengua, para que a los 17 años ya un libanés te hable perfectamente 3 idiomas, árabe, inglés y francés. Y en tercero de prepa empiezan con el cuarto, desde el chino, el alemán, el español. Es un poquito para darles una idea, porque pues todo esto yo no lo conocía hasta que fui allá, y a veces es difícil conocerlo si alguien no nos lo comparte. Entonces, esto para que veamos el panorama de este país. Un país, como les decía, que tiene 4,5 millones de libaneses, pero que a eso se le suman 500,000 refugiados palestinos, que están ahí desde que se creó el Estado de Israel, y que desde entonces hasta el día de hoy, y que ustedes probablemente han de haber leído hace unas semanas, que se puso muy feo otra vez en Gaza, Israel, y aventándose misiles y todo eso. Bueno, pues ahí es el Estado de Israel, que abusa del poder y oprime a un pueblo que ni siquiera tiene un Estado fuerte desde entonces, y cada vez ha sido más consolidado. Entonces, los refugiados palestinos que están en Líbano no han podido regresar por lo mismo. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel controla las fronteras y no les permite regresar. Entonces, no están ni en Palestina ni en Líbano, porque no son libaneses. A pesar de que ya van en la tercera generación, y que una persona que nazca en Líbano no es libanesa por el solo hecho de nacer ahí, pues es gente que no tiene una identidad muy bien definida, y eso complica las cosas. Tenemos luego 150,000 mínimo refugiados iraquíes. Recordamos la invasión de Estados Unidos a Irak en el 2003, que ha provocado pues desastre hasta la fecha. Esta gente está de refugiada en otro país gracias a esa invasión, o en consecuencia a esta invasión. ¿Por qué? Porque provocó un desajuste social y político, en el que, a pesar de que había una dictadura con Saddam Hussein, los cristianos y las demás minorías estaban protegidas. Al destruirse esa estructura, los cristianos, que eran la minoría más grande, se vieron desprotegidos y quedaron, como lo sabemos también, a expensas de grupos terroristas, como lo fue el Estado Islámico, que literalmente los amenazaban con convertirse al Islam. Si no se convertían, les daban 2 opciones: o te mueres o huyes del país. Y estos 150,000 refugiados, que la mayoría son cristianos, para mí fue admirable conocerlos, porque es gente que perdió todo. Es decir, era gente como tú y como yo, de clase media, algunos de clase alta, que prefirieron perderlo todo y dejar sus negocios y salir con unas maletitas a negar su fe, a cambiarse de religión, a decir, apostatar en contra de Jesús. Y bueno, más recientemente la guerra en Siria, que ya no continúa en la fecha, pero pues imagínense, una guerra de tantos años y millones, es decir, solo 1,5 millones de refugiados, solo 1,5 millones de sirios están en Líbano. Imagínense todos los que están en Turquía, en otros países, y los que quedaron desplazados dentro de su país, dentro de Siria, perdieron sus casas y siguen por ahí. Se calcula que son alrededor de 8 o 9 millones de refugiados y desplazados. Es muchísima gente. Entonces, de estos millones de habitantes
dentro del mismo terreno, solo 4,5 millones son libaneses. Hagan cálculos, son un poquito más de 2 millones de refugiados contra 4,5 millones de libaneses. Si lo cerramos, pues es el 50% de la población, de la gente que está en ese país, el 50% son refugiados. Hagan cálculos y compárenlo con México. Si somos 120 o 130, no sé cuántos seamos ahora, imagínense que haya 65 millones de inmigrantes de donde nos llegan, de Centroamérica, o donde vienen, y lo mismo comparen con Estados Unidos o con Europa. Es impresionante. Entonces, claro que el Líbano desde hace muchos años está colapsado, y ahora les voy a platicar pues, otras situaciones por las que sigue todavía colapsando. Nomás hoy una noticia que vi en Twitter me hizo darme cuenta de que las cosas no han mejorado para nada. Y en este tema, pues dentro de estos refugiados, 600,000 son niños, y menos de esos 600,000 va a la escuela, menos del 40% va a la escuela. Entonces son muchos niños que no están estudiando y probablemente no van a estudiar. Ante esta situación, pues el superior general en el 2015, el hermano Robert, junto con el superior general de los maristas, dijeron, ¿qué podemos hacer para dar una respuesta a esta situación? Es decir, no nos podemos quedar de brazos cruzados, o la convivencia que tenemos, o dejarla en meros encuentros, compartir documentos. Vamos a dar una respuesta. Y en función de esa reflexión es que surge el Proyecto Fratelli. Surge el Proyecto Fratelli en un país que ya tenía presencia lasallista y marista con mucha fuerza. Los hermanos lasallistas tienen, fíjense, 7 colegios con un total de 8,170 alumnos. Y pongo aquí el porcentaje, pues también para que veamos un poquito el contraste con nuestra realidad y cultura. De esos 8,170, el 70% son cristianos y el otro 30% son musulmanes. Aquí pongo la columna de judíos en ceros. ¿Por qué? Porque en el distrito de Medio Oriente hay otros países que sí reciben judíos. Líbano no recibe judíos porque no hay judíos. ¿Por qué? Porque con Israel y Líbano están en un estado de guerra, no explícito, pero sí a nivel político desde hace muchos años. Entonces, ni un libanés puede viajar a Israel, ni viceversa. Los hermanos maristas tienen menos colegios, tienen 2, pero también tienen muchos alumnos, y aquí el porcentaje es un poco diferente, pero es por la ubicación de los colegios, que están en colonias cristianas. Es casi la totalidad, el 98% de cristianos. Esto hablando de la situación de los lasallistas. ¿Y por qué menciono los maristas también? Bueno, porque la comunidad Fratelli se forma con estas 2 congregaciones, los maristas y los lasallistas. Empieza, por así decirlo, en su concepción este proyecto en el 2014 por un llamado del Papa Francisco que nos invita a la iglesia en general a salir de nosotros mismos e ir a las periferias existenciales. Como ya les decía, los 2 superiores generales con sus consejos se ponen de acuerdo y empiezan a reflexionar y decir qué podemos hacer para dar respuesta a este llamado del Papa. Y volteando a ver la realidad en el mundo, pues estaba muy evidente que el desastre migratorio en Medio Oriente obligaba a una respuesta. En el 2015, pues en los medios está muy evidente que hay una guerra en la que los civiles son los que más la sufrieron. Millones de personas salieron de sus ciudades destruidas, algunos de ellos viajando a Europa, pero la gran mayoría se quedó ahí en Medio Oriente, en los países vecinos. Y ese mismo año, bueno, pues en septiembre llaman a un hermano marista español y a un servidor a ir al Líbano a descubrir la realidad y a ver qué se podía hacer. No fue fácil, pero ya en enero de 2016 comenzamos con un grupo. Fíjense, a pesar de que el drama era con los refugiados sirios, empezamos con un grupo de niños iraquíes, por lo que ya les platiqué. Es un grupo de familias
que lleva ahí desde 2003 y que sí, la ONU y la misma iglesia y Cáritas les dieron ayuda algunos años, pero esa ayuda se acabó y esta gente estaba totalmente desatendida, recibía ayudas pues de sus iglesias locales, pero pues obviamente no van a la escuela. Entonces, decidimos empezar con ellos y ese mismo año, en enero, pues empezamos con ellos y en marzo comenzamos ya con niños sirios, un pequeño grupo de 40 niños, que actualmente ese centro de niños, en su mayoría sirios, atiende hasta 2,000 en diferentes programas, incluidas las familias y jóvenes. Del 2016 al 2019, bueno, pues el proyecto crece, pero quiero mencionar que en el 2019 empieza una serie de protestas sociales en Líbano por desajustes, corrupción, por cuestión económica, por falta de recursos, y la gente se lanzó a las calles. Eso pues fue muy bueno porque le movió el tapete al gobierno, pero tuvo sus consecuencias económicas y políticas. Tanto así que la libra libanesa, desde ese año, que ya van a ser casi 2, se ha venido devaluando de manera estrepitosa, con decirles que hace 2 años, un día antes de estas manifestaciones, 250,000 libras libanesas valían $166. Hace 2 días valía $16. El día de hoy ya bajó otros $2. De 266 la devaluación se fue a 14, solo para que se den una idea, y eso pues implica aumento de precios, pero también reducción de salarios o falta de trabajos y no aumento de salarios. Entonces, en este contexto, en un contexto de crisis política económica y de pandemia, el año pasado, en agosto, el 3 de agosto, sucede esta explosión, que no fue una bomba, que no fue nada planeado, pero sí fue negligencia del gobierno por tener ahí en una bodega mal cuidada y mal atendida una serie de costales con un producto parecido a un fertilizante, que fue pues creando gases por la humedad y todo eso, y que se combinó un día con que a un lado había un incendio. Comenzó un incendio y pues la más mínima chispa provocó una explosión que causó daños a 17 kilómetros a la redonda. Imagínense desde donde están ahí en su casa, calcúlenle cuántos son 17 kilómetros, y hasta allá llegó a haber destrucción de casas, vidrios, paredes que se cayeron. Y como creo que les decía hace rato, digo, de ahí en esa foto no se ve, pero casi se podría ver el colegio, uno de los colegios lasallistas que tenemos allá, está a 1 kilómetro de la explosión. Es decir, un colegio de más de 150 años, obviamente hubo paredes que se cayeron, gracias a Dios fue en la tarde y no había alumnos, y bueno, además por haber sido pandemia, pero pues sí había muchísima gente que vivía por ahí. 300,000 personas se quedaron sin hogar en un día, de un día para otro. Hospitales que estaban por ahí atendiendo pues las enfermedades comunes más el COVID, pues terminaron destruidos. Entonces imagínense en una catástrofe así, ¿a dónde llevas a los heridos si los hospitales están destruidos? Entonces fue algo terrible. Fue algo terrible que yo fui siguiendo desde aquí en México, un día después de haber llegado. Entonces, bueno, pues como pudimos, ahí estuvimos apoyando moral, espiritual, afectiva y económicamente. Y pues, esta, por ejemplo, es una foto de la capilla de la Comunidad de los Hermanos, que les digo que está a 1 kilómetro donde fue la explosión. Este es el menos de los daños. Aquí solamente se cayó la puerta y los vidrios, pero había cuartos y salones donde estaban las sillas volteadas, o sea, como si hubiera explotado una granada dentro del lugar. Era impresionante. Entonces, ¿qué puedo yo rescatar principalmente de mi experiencia en Líbano? Les quiero compartir 3 cosas. Claro que hay muchas cosas que podría contarles,
Pero en este contexto, pues yo pude aprender mucho. Aprendí mucho y una de esas cosas fue la visión, la mirada. Ahorita que hablábamos de las miradas y los movimientos, mi mirada de la realidad, del mundo, de la religión, de la espiritualidad se amplió muchísimo. Y pongo aquí una muestra en un campamento de verano que hicimos en uno de los años que estuve allá. Pues se les ponían actividades a los niños, a convivir, y una niña, por su propia iniciativa, esta niña que se llama Rim, de 12 años, que es musulmana, escribió este texto en árabe y dibujó una media luna y una cruz, no sé si lo alcanzan a ver. Y parte de lo que ella decía era esto, su conclusión era, me doy cuenta que a diferencia de lo que nos dicen en la televisión y en muchos lugares, yo puedo confirmar, siendo una niña musulmana, que la religión cristiana es una religión de amor, de paz y de aceptación al otro. Probablemente nos pase, bueno, me pasó a mí y probablemente nos pase a nosotros también, contraste entre escuchamos musulmán y probablemente o islam, y lo primero que se nos viene a la mente es una bomba, ¿no? O un atentado. Y pues eso es terrible, o sea, esa reducción es horrible y es nada más fuera de la realidad. Los extremismos y las cuestiones radicales se dan en cualquier cultura, incluyendo el cristianismo. Entonces, bueno, a mí se me fueron eso borrando muchas barreras, estructuras, muchas etiquetas que tenía de muchas cosas y de la vida, y una de esas fue esa. O sea, para mí me queda claro que el cristianismo, si bien tiene la plenitud para ser feliz y para llegar al cielo, no es la única. ¿Por qué? Porque yo encuentro y encontré en los musulmanes, hasta en los judíos y hasta en ateos. ¿Por qué? Porque recibíamos voluntarios ateos que vivían los valores cristianos o humanos de una manera más profunda y desinteresada y generosa que muchos de nosotros. Entonces, para mí fue un cuestionarme, a ver, ¿cómo esta persona que no cree en Dios o esta persona que no es cristiana vive el amor, vive la generosidad, escucha mejor, tiene disponibilidad? O sea, algo dentro de mi mente se desajustó y dije, no, o sea, el Espíritu Santo es más amplio que una estructura religiosa. El segundo aprendizaje o vivencia que pues allá confirmé que si bien yo ya venía viviendo desde aún antes de entrar con los hermanos, pero sobre todo ya siendo hermano, pues la dicha, yo le puedo llamar dicho privilegio de no vivir lo que hago como un trabajo, sino como una misión o como una vocación. Y que pues en esta cultura, en este contexto, pues a mí me regaló muchos amigos, me regaló muchos hermanos, hermanas, y si se fijan, esta foto que se ve ahí es una foto que nos tomamos un día en una reunión de maestros. Ven ahí mujeres veladas que son musulmanas, pero también unas que no tienen velo en la cabeza y que son musulmanas. Algunos de esos también maestros son musulmanes, ahí están 2 voluntarios alemanes, etc. Entonces, pues el convivir con realidades tan distintas en mí generó una apertura más amplia para relativizar en el buen sentido, pues, mis convicciones y abrirlas a una realidad más amplia, más profunda. Y la última, esta foto que es de la visita que hicimos a Siria, a Alepo, en el 2018, que fuimos a visitar a un proyecto que tienen los hermanos maristas ahí, que si bien no es escuela, porque el gobierno les quitó las escuelas a los hermanos, ellos han seguido buscando dar respuesta en un contexto de guerra. Y ellos tuvieron la opción de huir, de salirse. El mismo superior general les dijo, oigan, no están obligados y su vida corre peligro. Y ellos dijeron, nos quedamos. En parte porque ellos mismos son sirios, pero además porque dijeron, no vamos a abandonar a la gente. Pues claro que también ellos atienden a muchos musulmanes, por no decir así la mayoría. Y bueno, a mí pues el encontrarme con tanta destrucción y guerra, pero también los contrastes de los niños que ya estaban saliendo a jugar y en la plaza semidestruida está el
señor vendiendo globos y el otro vendiendo elotes, o sea, una vida pues normal porque la gente quiere vivir normal. Pues me cuestionó eso, hasta dónde llega la capacidad del mal, pero también la capacidad del bien. Y mi sentido de vida, mi cosmovisión, pues se amplió muchísimo. Yo pensaba ahí también con esto que les decía de las diferentes creencias y religiones, si lo aplicamos a nuestro salón de clases, pues no necesitamos recibir un musulmán o un ateo, y a lo mejor todos serán católicos y unos practicantes o no, pero pues tratemos de extrapolarlo a nuestra relación y nuestro acercamiento a los alumnos en función de qué nos mueve a acercarnos o alejarnos de cierto alumno, de cierta alumna. Si es la cuestión natural química de, pues me cae bien, se saca buenas calificaciones, se entrega todo, es aplicado, o me queda claro que desde un sentido de fe, a esos, más bien a los que más necesitan ayuda son a los que no tienen esas cualidades. Es como decir que un hospital, una escuela es como un hospital. Y así de absurdo sería, o así de absurdo es a veces cuando rechazamos a los alumnos más desastrosos y más rebeldes y más irresponsables. Ya, lo absurdo sería que un hospital aceptara solo personas sanas, solo personas en buen estado, que rechazara a los enfermos. Bueno, si una escuela fuera como un hospital, ¿a quién estamos aceptando y a quiénes les damos más atención? Ahora en COVID, pues se acuerdan, los doctores tenían el problema ético de, pues se les estaban muriendo 10 personas al mismo tiempo y solo tenían 5 respiradores. Tenían que elegir cuáles eran los criterios, pues los conocemos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros criterios para acercarnos o alejarnos de ciertos alumnos? Si nuestra escuela realmente está siendo un hospital para aquellos que más lo necesitan, o está siendo un lugar agradable para los que a lo mejor no nos necesitan tanto. Y en ese sentido, el Papa Francisco, en el 2014, les decía hace rato, nos hizo un llamado a la iglesia a salir a las periferias. Y ahora nos vuelve a hacer otro llamado y ahí sí estamos súper involucrados, o sea, que la pedrada y el saco, la pedrada nos caiga y que el saco nos lo pongamos porque este pacto educativo global es para nosotros. A veces nos podemos ir saturar y yo lo entiendo también de que con los documentos, con los solos documentos del colegio y luego los del distrito y luego los del instituto y luego los de la iglesia. Bueno, vamos a tomar ahorita lo que nos sirva para enriquecer nuestra visión de educadores desde la iglesia también. Este pacto educativo lo firma el Papa Francisco en septiembre de 2019 y en octubre pasado del 2020 lo reafirma o lo vuelve a firmar, lo vuelve a relanzar. ¿Por qué? Porque cuando lo firmó la primera vez no había pandemia. Y la educación de un año a otro cambió muchísimo. Ustedes saben mucho mejor que yo. Y el Papa, pues tenemos un Papa muy consciente de la realidad. Dijo, no, pues a ver, hay que adaptarlo y que la educación del mundo, no solo la educación privada o católica, se adapte a este desastre de la pandemia. Ese llamado que en algún momento nos llevó a nosotros en Líbano a formar una comunidad de varias congregaciones, con voluntarios y voluntarias de Europa, de América, un hermano de África, hermanos mayores, etcétera, aceptando a niños cristianos y refugiados, pues es un llamado de nuevo para el día de hoy para nosotros a cambiar de perspectiva. Y les vuelvo a poner aquí, ya no para mencionar ni comentar, simplemente para recordar, pues ahí está, ya no voy a decir, está esa imagen, cada quien ve, a lo mejor ya vemos un poquito más de cosas, ahora que la volvemos a ver. Y puede que lo mismo nos pase en nuestras vidas. Hemos dado la misma clase muchos años, tantas veces, y de nosotros depende seguirlo viendo o dando igual o siempre seguirnos renovando. Fíjense, el Papa que no tendría
por así decirlo, ninguna obligación de volver a sacar un documento, el mismo documento un año después. Lo está haciendo, ¿por qué? Porque se está adaptando. Entonces, claro que con mayor razón ese debe ser un aliciente para nosotros. Así brevemente, el Pacto Global, bueno, es un documento un poquillo, no tan amplio, pero sí, bueno, pues es un texto. Ahorita solo les voy a comentar dos ideas. La primera, ¿a quién está dirigido? Y esto se me hace interesante. El Pacto Educativo Global, este es el logo oficial. Está dirigido, pues principalmente, sí, a nosotros, instituciones educativas católicas, ahí estamos. Y no católicas, es decir, ahí está la universidad pública, la escuela primaria del barrio, todas las escuelas que se dedican a la educación, privadas, no privadas, católicas, no católicas. Y en un segundo momento el Papa se dirige a hombres y mujeres de cultura, de ciencia, de deporte, artistas, operadores de medios de comunicación. Pero fíjense qué interesante porque no reduce la educación al contexto formal o hasta informal educativo, sino a la realidad integral de una sociedad que nos educa por todos lados. Y menciona, y el Papa ha sido muy consciente de la realidad de comunicación actual, a los medios de comunicación, porque ahora no concebimos simplemente este momento que estamos teniendo es gracias a los medios de comunicación. Este año lo hemos vivido conectados. La tecnología, los teléfonos, las aplicaciones, las redes sociales van evolucionando y van a seguir creciendo. Si ahorita creemos que ya le sabemos muy bien a Zoom y que ya estamos en onda con los muchachos, nomás les doy un dato. Para quien crea que el Instagram es para los chavos o para los muchachos, tú pregúntale ahorita a un adolescente y te va a decir, no, Instagram ya es de los mayores. No se diga Facebook, ¿verdad? A lo mejor todos estamos aquí en Facebook y pues ya los chavos ya rara vez se meten a Facebook, ya muy pocos se meten a Instagram y ahorita pues ya todos migraron a TikTok. ¿Por qué? Porque ya cambió la generación, o sea, ya uno de 17 ya, pues ya no se mete tanto a Instagram. ¿Por qué? Porque TikTok ahorita es el boom. Así de rápido está cambiando. Es claro que el Papa es consciente de eso y se dirige a ellos. Oye, que las redes sociales, las comunicaciones sirvan también para educar y crear vínculos. Y están aquí los 7 puntos principales de este texto que el Papa enfatiza. Aquí yo nomás rápido los menciono. Poner el centro de todo proceso educativo a la persona, rechazando la cultura del descarte. Segundo, escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes para construir un futuro de justicia y de paz, una vida digna. Este tercero a mí me llama la atención y en los videos que estuve buscando sobre el Pacto Educativo Global, si hay una editorialista que lo recalca, dice, es fomentar la plena participación de las niñas y las jóvenes. Se está enfatizando en la mujer. Y esto pues es clave y claro que supongo que no somos ajenos a los movimientos actuales feministas y a la realidad también en contra de la mujer en nuestro país, que sigue muy presente. Entonces esto es algo clave que nos toca a hombres y mujeres, no solo a las mujeres, luchar por esta situación. La familia como educadora, digo, elementos que también como lasallistas ya conocemos. Educar para acoger especialmente a los más vulnerables y marginados. Y no piensen aquí en marginados, el vagabundo que pide dinero en la calle. Piensen de sus alumnos y de sus familias también, de sus primos, tíos, quiénes son los marginados y que bueno, Dios también te llama por ahí a acercarte y abrirte más al que piensa diferente o es distinto a ti. El sexto, considerar una ecología integral, integrando la economía, la política. El Papa ha insistido muchísimo en las estructuras económicas actuales que son injustas, que tienen que renovarse, que no puede ser que cada vez haya pocos con tanto dinero y tantos con tan poquito dinero, y eso parece que nadie lo puede tener. Es decir, la estructura económica actual necesitas tener equilibrio y el Papa insiste. Y por último, salvaguardar nuestra casa común, y este también es un concepto que el Papa ha insistido mucho. La ecología, hasta sacó un documento solo de eso,
la sustentabilidad, la economía circular, que el dinero circule. 3 imágenes. Aquí sí les voy a pedir, para que no se aburran de mi voz, que haya 3 voluntarios, quien guste, uno que me ayude a leer estas, son 3 imágenes. Primero que me ayuda a leer estos 12 puntos o 12 aportes de la Escuela Católica de América al Pacto Educativo Global, es decir, qué cosas de América estamos o podemos aportar al Pacto Educativo. Si pudiera participar alguien de los que no participó hace rato, estaría mejor. Quien guste. Yo, hermano. Gracias. Dice, aportes de la Escuela Católica de América al Pacto Educativo Global. Número 1. Apostamos por una mejor educación. 2. Proponemos hacer de la escuela un lugar de acogida cordial. 3. Hacemos de la escuela un lugar de sabiduría. 4. Educamos para el cuidado de la casa común. 5. Educamos para la vida fraterna y comunitaria. 6. Educamos la inteligencia del corazón. 7. Formamos para una conciencia crítica. 8. Estamos atentos a los nuevos comportamientos de los niños y jóvenes. 9. Dialogamos con las pedagogías contemporáneas. 10. Apostamos para dar frutos y resultados. 11. Construimos proyectos de pastoral educativa. Y 12, apostamos por ser significativos. Gracias. Pues si se fijan, bueno, vamos retomando ahorita a nivel personal, qué cosas creemos que ya le estamos haciendo la lucha para implementar ahí en Chihuahua y qué cosas a lo mejor son nuevas o ya se nos había olvidado y que es necesario seguir considerando, ¿no? Yo aquí resalto, por ejemplo, la conciencia crítica, qué tanto educamos en un espíritu crítico a nuestros alumnos o seguimos solo transmitiendo información, repetir, etcétera. Cada uno ahí vaya retomando lo importante. ¿Alguien más que me ayude a leer estos valores, por favor? Yo, hermano. Gracias. Valores promotores de un pacto educativo. Número 1, cuidado. Número 2, la paz. Número 3, la justicia. 4, la bondad. 5, la belleza. 6, la acogida del otro. Y 7, la fraternidad. Yo de aquí resalto el 5, la belleza, como el Papa mete en la educación la importancia. Bueno, los demás son valores, probablemente no se diga la fraternidad y la justicia, la paz, como que siempre estamos recordando y profundizando, pero a veces se nos olvida educar en la belleza, ¿no? En lo artístico, en encontrar el crecimiento en lo bello de la realidad personal, social, material, etcétera, como un valor positivo. Y por último, alguien más que me pueda ayudar con esta, dice, la Escuela Católica construye el pacto educativo y algunos elementos. Yo, hermano. Gracias. La Escuela Católica construye el pacto educativo. Número 1, una escuela en salida misionera. Número 2, una escuela que toma la iniciativa y primerea. Número 3, una escuela que anuncia sin excluir a nadie. Número 4, una escuela que propicia la mística de vivir juntos. Número 5, una escuela que fortalece la experiencia de la fraternidad. Número 6, una escuela que cuida la fragilidad de las personas. Y número 7, una escuela que cuida el mundo en el que vivimos. Gracias. Y aquí está esta palabra que primerea, esta se me hace que es una palabra que se inventó el Papa Francisco, no estoy seguro que exista en nuestra lengua, pero que él usa y así, o sea, él descaradamente dice, pues, primerear y inventa verbos, pero con toda una intención. ¿Qué tanto primereamos? Y traten de aplicarlo, como he insistido, a su contexto primero, no se vayan tan arriba a lo que hace la Salle como institución, sino tú cómo le haces para primerear con tus alumnos, para tomar iniciativa ante una situación problemática de alguien que necesita un acercamiento diferente, tomamos la iniciativa o no. Claro, conservando el
el respeto, el balance, también el equilibrio entre nuestra vida personal que tenemos que seguir cuidando y fortaleciendo, y cómo aportamos a construir una educación más positiva. Vamos entonces a ir concretando, aterrizando sobre el Pacto Global, y les voy a poner aquí un video del Papa, un video también muy breve, que nos habla sobre el compromiso, al que el Papa nos invita gracias, Margarita, es un neologismo, apenas está en uso, por eso se nos hace rara. Gracias por la aclaración. Ahí va el video. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. Riteniamo che sia questo il tempo di sottoscrivere un patto educativo globale. Ci impegniamo personalmente e insieme a mettere al centro di ogni processo educativo formale e informale la persona, respingendo quegli stili di vita che favoriscono la diffusione della cultura dello scarto. Secondo, ad ascoltare la voce dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, a cui trasmettiamo valori e conoscenze per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace. Terzo, a favorire la piena partecipazione delle bambine e delle ragazze all'istruzione. Quarto, a vedere nella famiglia il primo e indispensabile soggetto educatore. Quinto, a educare ed educarci all'accoglienza, aprenderci ai più vulnerabili ed emarginati. Sesto, a impegnarci a studiare per trovare altri modi di intendere l'economia, di intendere la politica, perché siano davvero al servizio dell'uomo e dell'intera famiglia umana nella prospettiva di una ecologia integrale. Settimo, a custodire e coltivare la nostra casa comune. Così dobbiamo andare avanti noi, tutti insieme, ognuno come è, ma sempre guardando avanti insieme verso questa costruzione di una civiltà dell'armonia, dell'unità, dove non ci sia posto per questa cattiva pandemia della cultura dello scarto. Yo pienso, cuando escucho hablar al Papa y repetir tantas veces algunos conceptos, pero por ejemplo, de la cultura del descarte, y ahorita lo conectaba con el mensaje que a lo mejor él recibió de niño, él como un anciano que es, él lo sigue teniendo presente y él sigue comprometido y sigue insistiendo, oigan, hay que integrar, no hay que descartar, no hay que rechazar, hay que acercar a los que están en las periferias, etcétera. Y si se fijan, bueno, pues él aquí volvimos a escuchar los mismos 7 elementos que ya habíamos leído hace rato, pero pues claro que no hay como escucharlos de la voz del Papa. Entonces, vamos a pasar a este momento. Creo que hay, a ver, no se alcanza a ver porque tapa un poquillo. Bien. Les voy a ahorita comentar algunas preguntas y a explicar alguna cosa y luego ya pasaríamos a otro trabajo por equipos. Entonces, la idea de este siguiente momento va a ser como de esto que ya escuchamos, sobre todo en lo último. Digo, si quieren comentar entre ustedes algo sobre
Líbano y la situación en Proyecto Fratelli, pues claro que adelante, pero sobre todo del pacto global que nos propone el Papa, ¿qué acciones podrían surgir? Ahorita se las voy a poner de una vez. Bueno, ahorita se las pongo en el chat, estas preguntas. ¿Qué acciones podrían surgir en la prepa de Chihuahua inspirado por el Pacto Educativo Global? Esta es como una pregunta muy general, ¿no? Y si ya están acostumbrados a programación y todo eso, pues a esta pregunta le falta especificar y todo eso, pero bueno, que nos sirva como un poquito, así vamos calentando motores y lanzar esta idea ante algo que a lo mejor el día de hoy nos suena como nuevo. El texto, pues no, claro que no la cuestión educativa, sino el texto, a lo mejor no lo conocíamos, entonces bueno, es bueno empaparnos de lo que el Papa nos comparte y nos insiste. Y estas 3 preguntas nos pueden ayudar para eso, y eso sí serían preguntas que ahorita van a compartir, no todas, puede ser alguna nomás, simplemente son preguntas que ayuden a la reflexión. ¿Cómo me imagino una educación mejor y más eficaz? En mi colegio, en mi salón, en mi sección de prepa. ¿Cómo educar integralmente? Cabeza, corazón, manos, que vayan en equilibrio, que no eduquemos solo un corazonzote que no piensa, que no hace nada, o unas manos que hacen mucho pero sin corazón, o sea, un corazón frío y sin pensarle. O cabezas muy, muy inteligentes con mucho conocimiento, pero que no tienen corazón y no hacen nada. Entonces, es un poquito la idea de estas 3 cosas, educar integralmente. ¿Cómo propiciar una educación abierta al futuro, comprometida y transformadora, que sirva a las personas y les prepare para servir a la humanidad? Es decir, les dé recursos no para enriquecimiento propio, sino para el servicio de los demás. Entonces, ahí sí ya pongo unas fases que es simplemente una opción sobre cómo podríamos ahorita reflexionar para que sí se quede un poquito más a nivel concreto. Si bien ahorita ya no se trata tampoco de escribir fechas y objetivos ni nada de eso, pero que sí tratemos de ir un poquito más a fondo y concretar. Entonces, nos pueden ayudar estas 4 fases. La primera, el sentir las necesidades o el recordarlas, porque a lo mejor ya las conocemos, de nuestros alumnos. ¿Cuáles son las necesidades, problemas, esperanzas que percibimos en nuestro contexto como educadores? Y este es el segundo punto, a mí se me hace clave. Imaginar nuevas soluciones. Si hemos estado intentando dar soluciones a los mismos problemas con las mismas soluciones, pues vamos a seguir igual. El problema puede ser el mismo, pero si no nos ha funcionado, vamos a imaginar nuevas soluciones. La tercera, actuar y construir el cambio. Entonces, si ya recordé la necesidad, ya medio consideramos una nueva solución, bueno, ¿cómo la podríamos llevar a cabo? Y tratemos de empezar con cosas sencillas. Y esto, bueno, pues ahí la 4ª fase, de hecho estas fases las saqué del documento del pacto. Compartir la historia de cambio para contagiar e inspirar a otros. En este momento, pues lo vamos a compartir entre nosotros, pero ojalá que algo de esto lo podamos compartir con nuestra familia o en otros contextos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay un video que hizo un hermano español que habla y resume un poquito más el Pacto Educativo Global. No tiene demasiado texto, pero bueno, es un video así con una musiquita de fondo y que va explicando algunos conceptos. Es un video de 8 minutos. No quiero ponerlo ahorita con todos porque en algunas partes el texto es muy pequeño, entonces a lo mejor también por la internet de cada quien a lo mejor puede que no se vean bien. Si en mi computadora se ve pues normal, a lo mejor ya para algunos de ustedes puede ser muy pequeño, entonces les voy a mandar este video para que en un primer lugar, en un primer momento, cada quien lo vea
en vez de verlo todos juntos, cada quien lo va a ver, lo va a poner en su teléfono. Ahorita también les voy a mandar la liga. Y después de esos 8 o 10 minutos en lo que cada quien lo ve y todo eso, seguiríamos ya el trabajo en equipos para compartir pues estas preguntas que ya les mandé en el chat. Ya están las preguntas en el chat, ya está el video en el chat. Entonces, repito, sería ahorita que nos separemos. Igual se pueden hacer ya los equipos, pero cada uno en su computadora o teléfono ver el video, para eso dar 10 minutos, y luego ya dar otros 20, 25 minutos para compartir de igual manera estas preguntas, y al final igual que haya el mismo moderador si quieren, que pueda compartir y poner en común con los demás. No sé si hay alguna pregunta o si quedó claro. Entonces regresamos 12:50, 55, nomás para verificar. A ver, ahorita sí, son las 12:20, vamos a decir. Son 10 minutos para ver el video. A las 12:30, máximo a las 12:30 que ya estén todos en sus equipos. Vamos a darle 20 minutos solamente para que si nos alcance 10 minutos de cierre y de compartir. Entonces a las 12:50 efectivamente nos volvemos a ver todos, pero a las 12:30 ya todos tienen que estar en sus equipos. Muy bien. ¿Sí? Sería interesante que algún otro miembro del equipo ahora tome la palabra para que escuchen las voces. Ok, excelente, me parece muy bien. Muy bien, nos vemos aquí en media hora. Bueno, pues ahí está el video, ya les mandé el link en el chat. Como quiera, aquí estoy si hay alguna duda, cualquier cosa. Nos vemos. Entonces, nos vas a volver a mandar, Elizabeth, para podernos integrar al equipo. Puedo enviarlos, si ustedes gustan, los envío hasta las 12:30 o de una vez. Vamos a estar en los grupos y cada quien individualmente lo vea. Para mí sería bien a las 12:30. Ok, entonces a las 12:30 los envío. Gracias. Okay. Muy bien. A ti. Gracias, Liz. Gracias. Cualquier cosa aquí andarás, ¿verdad? Por si hay dudas. Sí, aquí estoy. Hola. Me sacó de la reunión, pero yo creo que ya vieron lo más esencial, ¿no? Cuando me sacaron. Me quedé cuando está hablando Martín. Sí, maestra, ya regresamos, ya estamos todos. Ah, ok. Sí, creo que, bueno, no sé si se hace automático. Creo que sí, porque fue para todos. Sí, pero es que ella tenía problemas y la sacó antes. Ah, ok. Bueno, entonces, si gustan, así brevemente, y bueno, hasta cierto punto me da gusto que no hayan terminado, que algunos se hayan quedado con ganas de hablar o a medias, porque bueno, eso quiere decir que hay todavía material y reflexión que hacer, ¿no? Y claro que pues tendrán oportunidad para seguir trabajando en esto. Entonces ahorita sí, a algunos, bueno, uno de cada equipo, que sea alguien diferente al que ya habló la vez pasada, si pudiera compartir brevemente las conclusiones. Del equipo 5 empezamos ahora, por favor. Hola compañeros, muy buenos días. Hermano Andrés, muy buenos días, mucho gusto. Buenos días, igualmente, gracias. Bueno, pues creo que todas las preguntas tienen un tamaño monumental porque yo la verdad desconocía este pacto educativo global, pero creo que me parece muy acertado el que se vayan como planteando estos aspectos ahora que en México la bandera principal es la educación de calidad. Bueno, pues no solamente se tiene que buscar educación de calidad, sino se tiene que buscar educar a la persona.
Uno de los aspectos como más retadores para mí fue la primera pregunta, que tiene que ver con qué acciones podrían surgir en la prepa ahorita, en el ahora, inspirado por este pacto educativo global. Y lo primero que me preguntaba como para responder esta pregunta era, pues, ¿qué es lo que me invita el pacto educativo? Y yo resalté 3 aspectos que me parecieron muy interesantes, que es este aspecto precisamente de educar a la persona en un entendimiento como más complejo de qué es la escuela. La escuela no solamente un centro en el que voy y aprendo contenidos y conceptos, sino que también aprendo a ser justo, aprendo de una forma diferente, entiendo qué es la sustentabilidad, vivo la sustentabilidad y también busco el crecer en los valores, en el diálogo y en el entendimiento de los demás, ¿no? La verdad que también había por ahí unas preguntas que decía, ¿esto es un reto o es una utopía? Y creo que, pues no sé, sí es un reto enorme, a mi parecer. Creo que como sociedad no solamente nos va a costar mucho tiempo como personas entender realmente qué es esta sustentabilidad y adherirlo a nuestra forma y estilo de vida, pues también nos va a llevar tiempo, pero es un reto que todos tenemos que asumir, especialmente por el momento en el que nos encontramos como sociedad y como planeta, ¿verdad? Bueno, voy a dejar en pausa esta pregunta para pasarme a la siguiente que dice, ¿cómo me imagino una educación más eficaz? Yo me imagino, nosotros nos imaginamos como equipo una educación más eficaz y más eficiente cuando el alumno realmente desee ir a la escuela, que no sea porque lo lleven los papás, sino que diga, qué padre, ahora qué voy a aprender, qué me van a enseñar, qué voy a hacer, no solamente de qué voy a escribir y qué examen voy a contestar. Hace unos días un estudiante que ya no está en La Salle porque se fue de intercambio me mandó un TikTok y decía, en la escuela todos los días era saca la libreta y luego cierra la libreta porque vas a hacer examen. Saca la libreta, cierra la libreta porque vas a hacer examen. Y él es un chico que tiene mucha energía, siempre estaba hablando y muchos lo tachaban como, ay, no, ya te tocó fulanito de tal, ¿no? Va a ser un reto, ¿cómo le estás haciendo? Pero es que él tiene toda la razón, o sea, ¿qué está ofreciendo realmente la escuela para que los estudiantes digan, yo quiero ir, ¿qué voy a aprender ahora? Pues si estamos ofreciendo una libreta, un dictado o los más innovadores ofrecemos una presentación PowerPoint, pues realmente los alumnos no van a sentir que la educación es eficaz. Yo me imagino una educación eficaz en la que los chicos aprendan haciendo, que es algo que nos han venido invitando todas las últimas reformas educativas, el que podamos aprender los maestros a enseñar en un modelo constructivista en el que los chicos hagan y disfruten haciendo y se empoderen del conocimiento, ¿no? ¿Cómo educar integralmente? Pues en realidad lo hacemos o esto va a suceder cuando estemos en contacto con los chavos de una forma más personal, porque en ese momento podemos educar las manos al hacer, podemos educar la cabeza con nuestras ideas, nuestros principios, nuestros valores, no solamente diciendo escribe el concepto de qué es la empatía o qué es el respeto o escribiendo a lo mejor luego en el pizarrón, ¿no? Una frase, pues no, los valores se aprenden en la vida diaria. Entonces, educar integralmente se hace con el contacto. Somos seres sociales, somos constructos sociales, aprendemos viviendo. Esto, bueno, ya luego más adelante, que la educación sea comprometida y transformadora y que sirva y les prepare para servir a la comunidad. Y casi estaba leyendo yo la visión de La Salle, ¿no? Que dice que precisamente educamos para que los jóvenes impacten positivamente y transformen su realidad, su mundo al que les va a tocar vivir. ¿Realmente estamos haciendo esto? Pues híjole, esto sí es un reto mayúsculo. ¿Cómo le vamos a hacer para que esa educación sea transformadora? Pues muy probablemente el que salgan de la escuela hacia las comunidades y que el aprendizaje se aplique en las comunidades, ¿verdad? O sea, ya lo aprendí, ya lo hice mío y ahora
quiero ir a tal lugar donde veo una necesidad y ahí voy a traer un beneficio para quienes lo necesiten. Sí, sí es también un reto muy interesante. El video nos invitaba a involucrarnos en una forma, cada uno en su realidad, ver de qué manera nos vamos a adherir. Todos definitivamente tenemos un papel como educadores, obviamente, importante en esta acción global. Entonces, ¿qué acciones vamos a tomar? Me regreso a la primera pregunta. Pues en primera tenemos que entender hacia dónde vamos, qué tipo de escuela vemos en el futuro, una escuela que realmente responda a las necesidades de la sociedad. Y en ese sentido tendremos que idear estrategias más puntuales, ¿verdad? Pero en primer momento sería visualizar esa escuela La Salle de Chihuahua que realmente sea trascendente y eficaz en su educación, para ya de ahí empezar a sentar las bases hacia dónde nos vamos a mover, qué nos falta, qué tenemos, cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras debilidades y cómo pudiéramos realmente ser una escuela que responda a las necesidades contemporáneas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Equipo número 4, por favor. Sí, hola. En el equipo número 4 llegamos básicamente a las mismas conclusiones que muy acertadamente ya mi compañera Gisela explicó, que todo debe de aterrizarse en la práctica del aprendizaje, que el chico pueda asimilar que lo que realmente está obteniendo de la escuela es algo que va a poder utilizar para poder transformar su entorno. Entonces nosotros, para concretar todo eso que Gisela acaba de compartirnos, a nosotros se nos ocurría, como ya hemos hecho en otras ocasiones, brevemente unos proyectos del 30-15, pues hacer este proyecto como de una forma más grande y permanente. Nosotros pensábamos que el chico tuviera oportunidad de misionar, porque no todos los chicos tienen la oportunidad de pertenecer a Saya y de experimentar lo que es ir de misiones como tal lo propone pertenecer al grupo Saya. Nosotros pensábamos en darle la oportunidad a todos los chicos que a través de misionar en una misión corta, breve, en su ciudad, a lo mejor de un día, de un fin de semana, que pudiera experimentar el poder aterrizar todos esos conocimientos que adquiere en la escuela, que sea eficaz y efectivo lo que aprende, que tenga tareas para que durante todo un semestre pueda desarrollar, el recoleccionar cosas que puedan ayudar a la comunidad, el que se organicen, el que puedan aplicar los conceptos de las materias que llevan a cabo, haciendo a la mejor estadísticas, investigaciones, el poder tener un impacto de las materias que están pues tomando en el momento a través de un proyecto que sea constante y que al finalizar este proyecto puedan realmente ver el impacto que van a tener en la sociedad, que ellos organicen durante todo su semestre una misión en la que puedan, por ejemplo, decíamos nosotros, llevar una estadística de cuántos son los niños o las niñas de una comunidad o de un lugar en específico al que se va a beneficiar, cuáles son las necesidades, qué vamos a aportarles, les vamos a llevar alimento, qué calidad de alimentos, por qué esos alimentos, si vamos a tener una recolecta económica, cuáles van a ser los beneficios, cómo vamos a calcular las inversiones que vamos a tener en ciertos materiales, etcétera. Que el chico pueda involucrar sus conocimientos y que al finalizar en hacer todo esto, pues pueda realmente ver el impacto final al entregarse a ese lugar, a esa comunidad, a ese asilo, a ese orfanato, a donde quiera que vaya, para que pueda, pues ahora sí, de manera integral, eficiente y eficaz, ver todo lo que aprende en una escuela, puesto en práctica fuera en su realidad. Y así es como nosotros lo visualizamos. Muchas gracias, Gabriela. Equipo número 3, por favor. Hola, buenas tardes, hermano, y a todos. Buenas tardes. Nosotros primero quisimos ver que pues realmente es un llamado fuerte y claro a dejar de ser pasivos y convertirnos en un instituto y en maestros dinámicos, ¿no? Entendemos que nuestros retos son primero abrirnos a las nuevas necesidades tanto de los alumnos como de esta sociedad y de nosotros,
para poder ser asertivos, porque si seguimos trabajando, tratando de solucionar necesidades de otras épocas, pues nos vamos a quedar estancados. Una de las herramientas que vimos que va a ser clave es abrir los canales de comunicación, ser inclusivos, abrirnos al diálogo, tener una apertura de poder promover valores de justicia, de dignidad, de solidaridad, sumarnos, ¿no? Veíamos también que se repite mucho la palabra comprométete, comprométete, actúa, pero ahorita. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque aquí se trata de ganar, ganar, de promover siempre que el centro sea nuestro alumno, que lo podamos entender, que lo invitemos a actuar, a opinar, a sentir, a disentir, a decidir en un determinado momento, ¿no? Y que pues ya tomando al centro y viéndolo no como un alumno que tiene que forzosamente salir con estas cuestiones académicas, sino que es una personita que siente, que piensa, integrarlo, ¿no? Saberlo escuchar y promover mucho la humildad de nuestra parte hacia ellos para escucharlos y para también poder decir, es que no se trata nada más de que aprendas de mí, sino yo aprender también de ti y juntos hacer un mundo mejor. De esta manera, pues nosotros podemos promover que ellos también salgan preparados a hacer algo, a decir, yo puedo hacer algo en esta sociedad de manera que mejore, ¿no? Entonces, pues para nosotros lo principal es entender que el centro es este alumnito, estas personas que son puestas por el Señor de la Salle a nuestra disposición para que juntos caminemos y podamos hacer un mundo mejor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Karime. Equipo número 2, por favor. Andrés, gracias. En el equipo número 2 trabajamos mucho esa parte fundamental de qué actividades se pudieran llevar a cabo. Y yo creo que estas actividades se pueden lograr. Pudiéramos hablar de una utopía, pero yo la quitaría de encima, o sea, con el simple hecho de, ahorita estábamos viendo en el video, y tú lo mencionaste mucho, esto del descarte, pero hay veces que lo vemos el descarte hacia los de allá, hacia los de afuera, pero también nos autodescartamos, ¿verdad? Y eso es lo que mencionaba ahorita Karime, que decía, dejemos de ser pasivos para ser activos. Tocamos muy fuertemente el tema de la persona, estos jóvenes que están a nuestro cargo, y acompañarlos para que lo que ellos sienten sea algo valorizado por ellos mismos, de que yo lo puedo hacer. Lo veíamos con los ejemplos ahora acompañando a nuestros, las comunidades en la sierra, que se estuvo quemando las sierras la semana pasada y antepasada, y que vimos esta solidaridad, y que a lo mejor ahorita en preparatoria no lo vemos directamente de los jóvenes, pero sí vemos el después, que ya quedó sembrada, ya quedó sembrado el servicio, ya quedó sembrado la empatía, el respeto, el amor a uno mismo, el no te descartes porque tú lo puedes hacer. Y cuando ellos descubren que pueden hacer eso, permanece. Y cuando permanece, ayudamos a nuestra casa común, que es lo que también nos está invitando el Papa. Concentrarnos también un poquito más en eso de cuidar esta casa común con acciones individuales y también colectivas. Desde casa podemos empezar a trabajarlo, pero esto se enseña, no es porque se inspire uno, sino se va enseñando. Y lo podemos hacer desde nuestra aula, con nuestros conceptos, con nuestros términos, y que ellos lo vean como algo que va a permanecer en su vida. Es parte fundamental el cuidado de nuestra casa común, porque ya no lo está pidiendo a gritos. Y cuando ya grita la tierra, no es literal, ¿verdad? Pero se entiende, es que ya tenemos que poner acciones directas. Y
hacer a un lado el autodescarte, para que no podamos vivir en una zona de confort cuando ya vemos que hay un inconfort donde yo puedo actuar. Gracias, hermano. Muy bien, muchas gracias. Te manda saludos Ana Karen. Ay, muchas gracias igualmente. Saludos, gracias, Isabel. Luego. Te quedaste en silencio, hermano. Perdón, equipo número 1, sí, gracias. Bueno, equipo 1, analizando lo que estuve escuchando, porque no alcancé a opinar, creo que hay una palabra que necesitamos ir como reaprendiendo quizás, porque allí sería la clave de todo, creo, desde mi punto de vista muy, muy personal, la palabra apertura. ¿Apertura para qué? Estamos intranquilos, preocupados, como punto número 1, acerca de la manera como vamos a regresar a dar nuestras clases. Esa palabra, ese llamado clases híbridas. Entonces, el ocuparnos primero en aprenderlo, y creo que poco a poco en las primeras semanas vamos a ir practicando y vamos a ir aprendiendo como punto número 1. Número 2, importantísimo también, y no nada más en la parte cognitiva, en la parte académica, sino también hay que trabajar y reforzar esa parte humana. Somos humanos, pero nos falta humanidad. ¿Para qué? Para ese cambio que se necesita urgente, como dijo Isabel. La tierra nos está haciendo ese llamado, como punto número 2. Punto número 3, de qué manera, sea cual sea la religión de nuestros alumnos, porque nos hemos topado, hemos vivido y hemos convivido tanto en la escuela, pero también a mí en lo personal en misiones, con jóvenes que no son católicos. Entonces tienen ese miedo porque como yo no soy católico, a lo mejor a mí me van a señalar, y no. Recuerdo en una ocasión, fue una primera misión de una de mis alumnas, fui su titular y fui su maestra, y fui con ella a misiones en su primera misión. Entonces me acuerdo que dejamos todo y me dijo: maestra, necesito hablar con usted. Le dije: ¿qué pasó? Se llama Daniela. Me dice: ¿sabe qué? Es que sabe que yo no soy católica, pero yo no quise decir nada dentro de la preparación porque tenía miedo al rechazo. Le dije: ok, ¿qué es lo que a ti te corresponde hacer aquí? Entonces piensa, analiza, y hay que hacer las cosas como debe de ser y lo que debe de ser y dentro de tu creencia. Aquí nosotros no venimos a criticar, no venimos a hacerte a un lado. Simple y sencillamente tú sabes exactamente lo que tienes que hacer dentro de tu creencia. Entonces es urgente ese llamado de la religión para que se acerquen a lo que debe, creo, ser, y dentro de cada una de las religiones que quizás vayamos a trabajar con los muchachos. Desgraciadamente estas nuevas generaciones no conocen a Dios, no lo conocen. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a plantearlo? ¿De qué manera vamos a empezar a sembrar esa inquietud, esa semilla? ¿Sí? El siguiente, cómo vamos a vivir, y para que comprendan esos valores. Los valores siempre están y siempre han estado, pero cómo los vamos cómo revivir o reanimar o relacionarlos con su día a día, con los jóvenes. Ser congruentes con lo que decimos, pensamos y actuamos en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestra vida que vamos a estar viviendo, conviviendo por grupos con los jóvenes, y
les decía yo a mi grupo el semestre, no, desde primer semestre, faltan líderes jóvenes, porque hubo líderes en décadas anteriores. Ahorita hay líderes, les decía, necesitamos líderes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos formar esos líderes en la preparatoria? Líderes positivos. Me llamó la atención de lo que tú dijiste, Gaby, de lo que tú dijiste, Isa. Ok, vamos a trabajar con esos focos, esos líderes, que quizás ellos puedan mover a los jóvenes de la preparatoria para hacer lo que tenemos que hacer, aprender a ocuparnos. Y quizás estamos preocupados, sí, porque es algo desconocido, es algo natural como cualquier humano, pero vamos a tenernos que ocupar y trabajar en esos líderes que poco a poco los vamos a ir viendo, analizando e irlos conduciendo a lo que se necesita. Muchas gracias, Margarita. Yo en lo personal me quedo con una sensación muy, muy agradable de este compartir, de este poner en común, muy enriquecido. Es decir, creo que lo que compartieron entre ustedes y ahorita con el gran grupo tiene mucho potencial, y sí, efectivamente hay mucho trabajo, pero también hay muchas cosas que ya ustedes están y se vienen haciendo desde hace mucho. Entonces nunca es empezar de cero, es reconstruir, renovar desde lo que ya tenemos y seguir caminando. Pero sí me parecen que algunas de las ideas que se dijeron ahorita son muy interesantes, y creo que valdría la pena en algún momento retomarlas. Por mi parte sería todo. Yo en verdad les agradezco este tiempo. Aprendí, disfruté mucho estas que fueron 4 horas, y aprendí de ustedes. Realmente me gustó los momentos, sobre todo en los que los escuché en los grupos y ahorita en el compartir, pero el también ver que se quedan con una inquietud de ser un mejor educador lasallista, y eso a mí también me motiva, el ver cómo el carisma está vivo en ustedes. Entonces, mucho ánimo, se los agradezco. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario. Yo les dejo ahí, les dejo mis datos. Perdón, está el correo ahí de Gmail, si en alguno le puedo apoyar para algo, algún material, el material que utilicé para preparar esta plática, sobre todo lo del pacto educativo, ya se lo pasé al hermano Lalo. Él se los puede, si les interesa, se los puede pasar. Y los videos, todos los videos que les puse están en este canal de YouTube. Pueden buscar Andrés Porras GTZ, si les interesa pueden compartirlos, suscribirse, y eso, bueno, pues ayuda. Probablemente saben, el algoritmo de YouTube hace que entre más gente lo vea y lo comparta, pues le aparezca a otras personas que de otra manera no lo haría. Sobre todo los videos que les llamen la atención o les sirvieron. Les repito, todos los videos que puse ahorita los pueden encontrar ahí. Entonces, no sé si haya unos pocos minutos, si alguien de los que no habló o de los que ya haya hablado, si quiere pues decir cómo termina, cómo se siente, alguna frase, alguna palabra, ya para no extendernos más, pero así como cierra esta mañana, o alguna pregunta, adelante. Hermano Andrés, Cristina. Sí. Me dejó pensativa la frase que usted dijo en relación a el Espíritu Santo es más amplio que una estructura religiosa, que si bien somos personas incluyentes, porque también estamos inmersas en una cultura incluyente como es esta filosofía lasallista, el hecho de haberlo, yo creo, en lo personal escuchado textualmente, y de cómo a lo mejor las personas que se dicen no creyentes, dentro de los que somos creyentes,
sabemos que el Espíritu Santo se manifiesta. A lo mejor ellos no lo nombran de esa manera, sin embargo, para los que sí lo somos, sabemos que hay un amor por ser una persona buena, porque yo creo que en la naturaleza es en esencia lo que siempre tenemos que hacer con las cualidades o lo imperfecto que somos. Yo le agradezco, siento que fue una plática multicultural. Se abarcaron, yo creo, estadísticas importantes en cómo está al otro lado del mundo una situación social y política fuerte, que afortunadamente en nuestro país hemos tenido, aún y con todas estas condiciones políticas, la transición pacífica y no hemos llegado, y espero yo en Dios no llegar a estas situaciones tan violentas en donde en las imágenes que nos mostraba vemos a los niños, ¿no? Totalmente vulnerables, y que nosotros que tenemos la fortuna de estar en una institución trabajando con niños y jóvenes, pues una vez más nos volvamos a comprometer para este próximo ciclo académico y tener esta filosofía en el que la escuela es solamente el pretexto de reunión. Entonces yo le agradezco, me quedo con frases y videos y me quedo muy satisfecha de estas 4 horas porque me quedo con una impresión multicultural real, pero sabiendo que puedo todavía hacer algo más, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristina, por compartir. Gracias. No sé si hay alguien más. Bueno, pues yo aprovecho para agradecerte, Andrés, esta oportunidad. Creo que más allá de todo lo aprendido, lo valorado, reconocemos tu calidad de vocación como hermano, las experiencias agradables, favorables, bonitas, pues también se complementan con esos momentos difíciles que nos compartiste de la familia y en el Líbano, etcétera, ¿no? Entonces, nos dejas un gran reto y sobre todo el compromiso de todo esto que se ha comentado, tanto las informaciones que dejas, los videos, los comentarios finales que creo que también nos dan una pauta para poder reiniciar este curso en esta situación híbrida que se nos viene, de qué manera podemos seguir educando a nuestros alumnos. Muchísimas gracias y pues ahí estamos pendientes a ver cuándo tenemos oportunidad de reencontrarnos. Muy bien, pues gracias a ti, hermano, por la invitación y gracias a todos de nuevo. Que Dios los bendiga, mucho ánimo y ahí estamos en contacto si algo les puedo apoyar. Muchísimas gracias y recordarles, mañana nos vemos a las 8:30, ¿verdad? Pues ahí nos veremos por los pasillos. Si está lloviendo, ahí hacemos una orillita y empezar la actividad. Muy bien, pues muchas gracias. Buena tarde a todos. Andrés, gracias. Igualmente, Gracias, hermano. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, muchas gracias, hermano. Es un gusto conocerlo por este medio. Gracias. Ya se fue. Bye. Bueno, hasta luego. Bye bye. Gracias a todos. Bye.